Magic, Bird, Jordan, Karim, Olajuwon, Malone, Dr. J, Thomas, porque nos encanta lo que vemos ahora, pero lo de antes, eso era otra cosa, era baloncesto. Llevamos esto, no sabemos muy bien a dónde, entre mi compañero Manuel y quien nos habla, José Manuel. Temporada 1983-84, episodio número 3. Vamos con eso que tanto nos gusta, que es hablar del draft, en este caso de 1983, y de hacer nuestro redraft. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo lo llevas? En mi mejor momento, José Manuel. ¿Tú cómo estás? Pues nada, deseando aquí ver en qué estamos de acuerdo, en qué no, y qué pensamos de la camada de nenes que llegaron a la NBA en 1983. Así que no perdamos más tiempo, comenzamos. Pues empezamos a hablar de este draft del 83, Manuel. ¿Qué contamos? Sí, que se celebró un martes 28 de junio de 1983, evidentemente, en Nueva York. El 31 de mayo se había disputado el último partido de la final de la NBA entre Filadelfia y Los Ángeles y se eligieron a 226 jugadores, de los cuales solo 58 llegaron a debutar. Sí, uno de cada 4 jugadores, más o menos, llegaron a jugar en la NBA. También decir que solo 18 jugadores no seleccionados en primera o segunda ronda alcanzan a jugar algún minuto en la liga a lo largo de su carrera. 20 lo habían hecho en el draft del 82 y 21 del draft del 81. Pues bueno, se seguía debatiendo acerca de si era necesario reducir el número de rondas, viendo pues eso, los pocos jugadores allá de la segunda ronda lograban jugar alguna vez en la liga. Para mí, no sé qué opinas tú, había un exceso de rondas en esos momentos para la calidad que había en el mercado, que bueno, lo que decimos siempre, que solo se miraba lo que salía de la liga universitaria, prácticamente nada del baloncesto internacional. Sí, supongo que lo que han querido siempre es atar al mayor número de jugadores para evitar, ¿no?, esa desigualdad. A lo mejor si solo hubiera 2 rondas, pues se van por ahí algunos. Bueno, desde luego esto de 8, 9, 10 rondas, 226 jugadores, no, como tú dices, yo no le veía el sentido. Sí, igual 2 rondas, ya lo comentamos hablando del draft del año pasado, pueden ser pocas ahora, en 2022. Yo pondría a lo mejor una tercera, pero también sabemos que hay muchos agentes que no quieren que sus jugadores salgan en el draft si va a ser en segunda ronda y prefiere que sean, bueno, lo que llaman allí los undraft, para tener así mejores opciones de contrato. Bueno, confían en su calidad para que luego no tener que ceñirse a estas restricciones que conlleva salir en primera o segunda ronda, donde está regulado lo que ganas, la duración del contrato y bueno, el caso ya lo dijimos, ¿no?, el de Fred VanVleet, por ejemplo, y algún otro más que ha habido últimamente. Es que, José Manuel, una cosa, hay que decir que hasta ahora tú salías en el draft por un equipo, pero que no tenías obligación por firmar. O sea, si tú pedías $1 millón, pues podían no dártelo, pero que tú también no es que tuvieras que jugar por un mínimo, que pasó con Mahale, ¿no?, que estuvo a punto de fichar en Milán, bueno, y Larry Bird. Entonces, como tú dices, ahora no, ahora durante 3 años, 3+1, firmas un contrato mínimo y bueno, luego si lo has hecho bien, o sea, un contrato máximo, y si lo has hecho bien, pues ya te vas. Por eso es lo que tú dices del VanVleet de turno. Dice, oye, a lo mejor estoy un año jugando por $300,000, pero confío en mí, lo hago tan bien que luego voy a pedir pues la mortadela. Exacto. Y bueno, pues está bien lo de que esté regulado, yo creo, para que no hubiera todo ese jaleo, ¿no?, de la época de Glenn Robinson, Chris Webber y venga, 100 millones, 7 años, no sé qué, un jugador que no estaba aprobado o todo lo que hemos comentado, ¿no? Ya en estos años que llevamos repasados de jugadores que no hacían la pretemporada, rookies, porque no llegaban a un acuerdo, y estamos hablando de jugadores que no eran ni el número 1 ni el número 2. Pues bueno, yo esto lo veo bien, lo de que esté regulado, lo del inicio, pero lo del número de rondas, lo que decimos siempre, es un tema ahí que queda para el debate. Y bueno, volviendo a este draft del 83, el jugador con el número más bajo que llegaría a profesionales sería Dane Suttle, que fue el número 152 en la 7ª ronda, un escolta procedente de la Universidad de Pepperdine. A mí siempre me recuerda lo de que ahí jugó Antonio Martín, poco, pero jugó. Y este hombre, Suttle, terminó disputando 46 partidos en la NBA entre la temporada 83-84 y la 84-85,
para los Kings. Sí, bueno, el número 1 de este draft fue Ralph Sampson, ahora comentaremos, no había otra posibilidad. Y hubo hasta 5 jugadores que disputaron algún All-Star: Clyde Drexler, Dale Ellis, Jeff Malone, Glenn Doc Rivers y el propio Sampson. Los 2 peores equipos de cada conferencia la temporada anterior se jugaban el primer puesto con una moneda al aire. Esta vez fueron Houston e Indiana, porque no tenían traspasos raros. Volvía a pasar como en el draft del 69, el de Kareem Abdul-Jabbar, que la diferencia entre Sampson y el segundo parecía enorme. Luego, viendo la carrera de Clyde Drexler, pues no lo fue. Pero a priori sí que parecía que el número 1 pues iba a llevar todo el premio gordo. Y bueno, desde Bill Walton no llegaba un jugador con las expectativas tan altas. Ganaron los Rockets, evidentemente no dudaron, habían perdido a Moses en el verano del 82 y se habían ido al hoyo. Ahora podían recuperarse con un jugador que todos vaticinaban que iba a dominar la liga desde el puesto de pivot. Hablamos de Sampson, evidentemente, y no de Stepanovic. Y bueno, primeras 10 elecciones. Voy a decir el equipo y la elección. Número 1, Houston, Ralph Sampson. Número 2, Indiana, Steve Stepanovic. Número 3, Houston, Rodney McRae. Número 4, San Diego Clippers, Byron Scott. Número 5, Chicago, Sidney Green. Número 6, Golden State Warriors, Russell Cross. Número 7, Utah, Thurl Bailey. Número 8, Detroit, Antoine Carr, el de la moto que decía Andrés Montes. Número 9, Dallas, Dale Ellis. Número 10, Washington, Jeff Malone. Y bueno, si los hubiéramos... no son los jugadores más importantes, evidentemente hay algunos que fueron malos. Fue un draft donde solamente hubo un jugador estelar, que fue Clyde Drexler, otro que brilló menos de lo esperado, pero lo hizo intensamente hasta que las lesiones lo mataron. Sampson, aunque no brilló quizá tanto como se esperaba, fueron los 2 únicos que han ingresado posteriormente al Salón de la Fama. Hubo un buen puñado de jugadores que elevaron el nivel de la liga, pero que serían titulares destacados y poco más. Pues los jugadores más importantes: Drexler, número 14, Sampson, número 1, Dale Ellis con el número 9, Jeff Malone con el 10, Derek Harper 11, Doc Rivers con el 31, Byron Scott, ya lo hemos dicho, con el 4, Thurl Bailey con el 7, Rodney McRae con el 3 y otros. También estaba por ahí Greg Gillo, número 48, Manute Bol 97, luego contamos su historia. Steve Stepanovic con el 2, Roy Hinson con el 20, Antoine Carr con el 8, Sidel Threed con el 139. Se presentaron al draft 6 underclassmen, que dicen allí, que son los que no han completado el ciclo de 4 temporadas. Y como curiosidades, el número 23 del draft fue Mitchell Wiggins, que es el padre de Andrew Wiggins, futuro número 1 del draft del 2014 y que ahora en 2022 está en los Warriors. Y bueno, de los nuestros españoles, John Pinone, número 58, disputó 7 partidos en la liga. David Russell, número 37, no llegó a debutar. Darrell Lockhart, número 35, 2 partidos. Y Larry Miso, que venía de la Universidad de Houston, había jugado con Olajuwon, con Drexler, con Michael Young, número 29, 96 partidos, 4 históricos de la ACB. Más curiosidad con Cleveland. La NBA le concedió a la franquicia una elección extra en primera ronda, número 24, debido a los desmanes que había realizado su expropietario Ted Stepien, quien cedió primeras rondas a diestro y siniestro en traspasos que hundieron al equipo. En teoría solamente debía haber 23 elecciones, una por franquicia en primera ronda, pero se incluyó esta adicional. Bueno, Ted Stepien también se puso la regla, José Manuel, de no poder dar primeras rondas en años consecutivos, ¿no? Exacto. Estos movimientos tan hábiles de Stepien durante su mandato, hay que decir que gracias a él se acabaron regalando desde Cleveland 5 picks top 11 en los poco más de 2 años que estuvo al frente de los Cavs, ¿eh? Y ahí pues los Mavericks fueron los máximos beneficiados, que yo creo que le debieron caer bien porque se hicieron de oro. Es decir, que Stepien dio sus selecciones de primera ronda del 83, 84, 85 y 86 a Dallas, todas, a cambio de jugadorazos como Mike Bratz, Richard Washington, Geoff Houston y Jerome Whitehead, de traca. Recordemos, sacaron de Cleveland estos movimientos, con lo que eligió Dallas, a Derek Harper en el 83, a Sam Perkins en el 84, a Detlef Schrempf en el 85 y a Roy Tarpley en el 86. Bueno, por ejemplo,
Harper, Perkins y Scrempf jugaron al menos 1.136 partidos en la NBA, o sea, el que menos jugó eso, y se combinaron los tres para más de 47.000 puntos. Es que José Manuel, Dallas no, ya veremos que no llegó a ser un equipo campeón, pero que yo creo que Dallas, fíjate lo que te digo, a lo mejor habiendo elegido a Isaiah Thomas en vez de a Marc Aguirre, lo mismo estábamos hablando de otra peli, ¿eh? Pues posiblemente, sí. Perfectamente podría. Pero vamos, jugadorazos, fue un equipo muy potente. Y bueno, los hermanos Gunn fueron los que compraron los Cavs a Stepien en abril del 83, o sea, 3 meses antes de celebrarse este draft, y negociaron lo que tú has comentado, Manuel, con la NBA la posibilidad de comprar hasta 4 primeras rondas sucesivas, a contar desde este draft de 1983, a cambio de $500.000 por cada uno, y bueno, pues la primera la emplearon para este número 24 que has comentado. Bueno, vamos a analizar qué se esperaba de los jugadores más destacados de este draft antes de ir a nuestro redraft. Ralph Sampson, pues se esperaba lo máximo que se puede esperar de un jugador, es decir, que fuera el líder de una franquicia ya para ganar anillos, evidentemente no el primer año, pero ese era el hype, ¿no? Como se dice, la expectativa que había con este jugador, o sea, esto es lo real, o sea, ni Magic ni Bird tuvieron esta expectativa, ni por supuesto luego Jordan. Pero bueno, 2.24, era un 7 pies 4 pulgadas, agilidad alero, gran manejo de balón, buen tirador, movilidad espectacular. Bueno, la duda era si resistiría al juego duro, ¿no? Y empujones de gente como Moses, Bob Lanier, Robert Parrish. Se decía lo mismo, ya lo comentamos, de Karim. Entonces, llamado el rival Sindor cuando está dentro de la liga. Pero claro, en su casa no hizo falta que ganara peso ni músculo para ser uno de los mejores de la historia. Entonces, bueno, se podía pensar que con Sampson iba a pasar lo mismo, pero sí que había dudas acerca de la capacidad de liderazgo de este jugador, ¿no? Porque no había sido capaz de hacer campeones a buenos equipos, como realmente lo había tenido en la Universidad de Virginia, y muchos lo achacaban a que había una cierta falta de carácter de Sampson. Pero claro, cuando han intentado desde la NBA, todos los equipos, que te presentaras al draft casi desde el momento en el que pisas la universidad, bueno, es porque teóricamente han visto algo en ti y consideran que vas a ser una superestrella. En el caso de Sampson es que fue así, que desde los 17 años todos estaban salivando porque diera el salto a la NBA. Sí, hombre, condiciones tenía todas. Yo, lo del carácter, José Manuel, eso sí creo que viene de fábrica. Veo más fácil cambiar aspectos técnicos que el tema, ¿no? Del tema de la mentalidad, el carácter, que también se puede entrenar. Eso es complicado. Pero bueno, insistimos, las expectativas de jugador al nivel, pues eso, de Walton, Karim, y era un potencial, bueno, fíjate, nombrado mejor jugador universitario en los 3 últimos cursos. Sí, lo que no había llegado a ser era el mejor jugador de high school en su momento como senior, que promedió 30 puntos, 19 rebotes y 7 tapones en 1979, pero el premio se lo llevó Sam Bowie, Manuel. Curioso. Aunque entonces todos hablaban de que él tenía más potencial, pero ahí el que estaba catalogado como el mejor jugador de high school de aquel año, pues fue Bowie. Y lo de que era uno de los mayores prospectos, estos que tú has comentado, de la historia, lo confirma el hecho de que hemos visto que fue 6 veces portada de Sport Illustrated antes de debutar en la NBA, algo que no ha conseguido nadie más en la historia. Vamos, ni él, ni en baloncesto, ni en ningún deporte, ¿no? Que alguien antes de ser profesional estuviera 6 veces en la portada de esta revista, pues eso solo lo ha conseguido Sampson, así que ese es el nivel de este jugador. Claro, que es que nos olvidamos, tú y yo hablamos mucho, José Manuel, de cómo se construye luego la historia, ¿no? De Olajuwon, Ewing, tal, Pascual, no. Este era eso, el unicornio, ¿no? Que se dice ahora. Sí, pero bueno. Sí. En su última temporada en la Universidad de Virginia se llevó todos los premios a mejor jugador, excepto el de Sporting News, que fue a Jordan, y el mejor del torneo NCAA, que fue a Olajuwon, pero vamos, se llevó el Wooden, el Naismith y otros 5, vamos, un dominio espectacular. Sí, de hecho Sampson se llevó 3 premios Naismith al mejor jugador universitario, que bueno, era un poco el de más prestigio de todos estos que se entregaban en sus 3 últimos cursos en Virginia, que esto solo Bill Walton, otro jugador cuya carrera estuvo marcada por las lesiones, como la de Sampson,
ha conseguido ganar también 3 en toda la historia de la NCAA, o sea, solo Walton y Samson. Claro, estamos hablando de ese nivel, volvemos a insistir en Samson, y el premio Buden, que también ganó como senior, pues lo había ganado también el año anterior, o sea, todo lo que se podía conseguir a nivel individual en la liga universitaria y de exposición mediática lo tenía Ralph Sampson antes de pisar un parque de la NBA. Exactamente. Bueno, estuvo entre los mejores de los All-America Teams en el 83. En el primer equipo había 7 jugadores: Dale Ellis, Keith Lee, Michael Jordan, Patrick Ewing, Ralph Sampson, Sam Perkins y Wayman Tisdale. Claro, este era el mejor de esos. Es cierto que Jordan estaba en su segunda temporada y Patrick Ewing, si no me equivoco, Patrick Ewing creo que también en la segunda, pero claro, había competencia. En el segundo equipo, Clyde Drexler, Darrell Walker, John Paxson, John Zumbold, Randy Whitman, Sidney Green y Steve Stipanovich. Bueno, ningún jugador de North Carolina State campeones en los equipos, ¿no? Y tampoco Olajuwon, que a la postre fue el mejor jugador del torneo NCAA, que hemos dicho. Bueno, de esas cosas curiosas. Sampson había completado su ciclo universitario, los 4 años, y como tú has dicho, ¿no? Auerbach, aparte creo, no sé si eso era legal o ilegal, pero vamos, se lo había dicho, que tenían el número 1 en el 80 y que si se presentaba, lo elegían. Hombre, da la impresión a posteriori, insistimos, nosotros somos maestros de eso, de que si se hubiera ido a Boston hubiera tenido una carrera muy exitosa, ¿no? Ojo, claro que también es cierto que ojo con la presión de jugar en Boston para ganar el anillo, que a lo mejor le hubiera hundido, ¿no? Pero yo creo sinceramente que hasta el 87 que estuvo sano, si realmente no se hubiera cascado, porque luego se descubrió que tenía una pierna más corta que otra, ¿no? A lo mejor eso hubiera acelerado su deterioro, aunque siendo más joven a lo mejor hubiera jugado más. Vamos, mi resumen es que si los Celtics escogen a Sampson con el número 1 y luego, bueno, tenían que haber conseguido a lo mejor por ahí otro interior, ¿no? Para ayudar, pero vamos, Sampson-Maxwell es una pareja interesante, ¿no? Sí, ya hablamos en su momento, ¿no? De todos estos what if, y yo con el que me quedo, más que con el de Celtics, es con el de que hubiera aceptado ser el número, presentarse al draft del 82, ¿no? Y que hubiera acabado en los Lakers. Yo creo que ahí lo podía haber hecho muy bien, al lado de Karim, jugando con él o de suplente suyo aprendiendo, ¿no? Un poco cociéndose a fuego lento, como le sucedió luego a Worthy, y claro, fue el número 1, pero no tuvo la presión de tener que ser el salvador de ninguna franquicia, como fue un poco ahí lo que le cayó a Sampson en Houston después de la marcha de 2 años antes de Malone, y yo creo que le hubiera venido como guante, alguien como lo que decimos, ¿no? Con el carácter y la personalidad de Sampson, no precisamente de líder, pues estar ahí un poco agazapado y creciendo al lado de Karim. Y bueno, se dice que no lo hizo, lo del año 82, porque tenía que tomar la decisión antes de que se lanzara la moneda que iba a decidir quién se iba a llevar el número 1, y esta estaba entre los Clippers y los Lakers, y dicen que no quiso arriesgarse a acabar en un equipo como San Diego, y bueno, pues espero ya al último año para presentarse. Bueno, las cosas fueron como fueron. Analizando los números de Sampson en la NCAA, parece que se estancó porque no fue capaz de lanzar más de campo de una temporada a otra, aunque sí llegaron a excelso 60% en tiros de campo, no mejoró en rebote, nunca pasó de las 1,5 asistencias por partido, en tapones la temporada que mejor rindió de largo fue la primera. Es cierto que los dobles y triples marcajes tuvieron mucho que ver y quizá el dedicarse a hacer jugadas a Bob Cousy, ¿no? Eso no le ayudara demasiado. Además, bueno, es que en el baloncesto universitario, y más el de entonces, ¿no? Sin línea de 3, sin posesiones, sin reloj de posesión, bueno, era complicado moverse ahí, y claro, él allí era un 5 clásico, y esos dobles triples marcajes que tú dices, las defensas en zonas, le penalizaban mucho. Y bueno, todos pensaban de hecho que en la NBA brillar incluso más al no estar permitidas eso, las defensas zonales, haber en teoría más espacio. Yo, para mí, que acabara con casi un 57% en tiros de campo de media en los 4 años que estuve en Virginia me parece una hazaña impresionante, porque viendo cómo eran los partidos de este equipo, que hemos visto algunas imágenes con 3 tíos colgados siempre de sus brazos literalmente, pues vamos, tiene mérito todo lo que hizo, y no es de extrañar. Para mí, viendo todo en perspectiva, el hype que había con este jugador estaba justificado. Sí. Aparte, solo la manera de moverse, José Manuel, de decir, joder, es que
este chico pues sabe, ¿no? Sabe, o sea, Sí. tiene unas cualidades físicas y sabe manejar el balón. Bueno, acabó su ciclo con 17 puntos de media en los 4 años, 57% en tiros de campo, 66 en libres, más de 11 rebotes, casi 4 tapones en 31 minutos. Ojo, que ese estancamiento también le pasó a Karim. Lo que pasa, claro, Karim acabó con 26 puntos por partido y un 64% en tiros de campo y 16 rebotes, que sí, que son otras épocas, pero para que veamos la barbaridad. Y Walton lo mismo, un 65% en tiros de campo con 16 rebotes casi y 20 puntos. Bueno, yo creo que ahí en lo de Samson es el típico comentario que se hace a posteriori, ¿no? Ves la carrera global y dices, bueno, es que en la universidad ya se vio que se estancó. Yo creo que no. En ese momento ni Dios decía que Samson estuviera estancado en su juego, sino todo lo contrario, y como tú dices, no había ninguna duda de que este jugador, pues eso, había que elegirlo número uno y que iba a hacer campeones o iba a hacer competir a la franquicia. Eso es. Es cierto que un general manager anónimo dijo antes del draft que Samson iba a tener una presión enorme, como nunca se había visto, porque parecía que todos esperaban que anotara como Wilt y que consiguiera tantos anillos como Russell. Y claro, dijo que nadie, ni Samson ni nadie, iba a poder cargar con ese peso. Y es verdad, claro, la presión para este chico era tremenda desde hacía 4 años. Pero, a ver, José Manuel, eso también lo hemos hablado, es que el juego es parte de eso, ¿no? Tú, no sé, yo cuando hemos criticado a Bird, ¿no? Y cuando hemos criticado a Magic, claro, esos jugadores en verano, no haber ganado el anillo era una losa. Y los chavales jóvenes, oye, lo mismo le pasó a Jabbar, lo mismo le pasó a Walton, a Wilt cuando llegó, a LeBron James, a Jordan cuando fue creciendo y no ganaba. Yo creo que eso es parte del negocio. Lo que tú dices, hombre, es un chaval de 21 años, pero que quiero decir, el baloncesto de élite es así, ¿no? Te van a exigir lo máximo porque para eso te pagan también, ¿no? Sí, pero bueno, que es más fácil llegar como... Bueno, o sea, Magic sí venía, pero con dudas, ¿no? Aunque era el número uno del draft, pero es más fácil llegar como Bird o como Jordan, ¿no? Entre comillas, un poquito de tapados. Claro, sí, está claro. Que llegar con todos los focos puestos en ti y sobre todo con la mentalidad que luego se vio que tenía este jugador, que lo que decimos no era la de un líder, que no era un está killer, mal, ¿no? sí. Pero que no era la de un líder. Claro, está claro. Pero bueno, fíjate la diferencia, lo que tú dices de Bill Russell, ¿no? Que a Bill Russell lo intercambiaron por varios All-Star, bueno, por un All-Star, Ed Macaulay, por Cliff Hagan, un jugador con expectativas, y decían, ¿pero qué hace si llegó? Y bueno, ni presión ni leches. Pero bueno, como tú dices, cada uno es esto. Bueno, decir que la Universidad de Virginia cae a las puertas de la Final Four, 63-62 ante North Carolina State, futuros campeones, que ganaron varios partidos de un punto, hay que decir, con Samson siendo el mejor del partido, que eso es bueno, ¿no? Se fue a 23 puntos, 11 rebotes. Bueno, decir que Samson tenía de compañero, curiosamente, a Rick Carlisle, que luego, ¿no? Luego jugó en Boston y bueno, ha sido el entrenador de Luka Doncic, ahora está en Indiana, si no me equivoco. Sí, bueno, al final su carrera, la de Samson en Virginia a nivel colectivo, pues quedó con un título del NIT en 1980, una aparición en la Final Four de la Liga Universitaria en el 81 y esta derrota en lo que llaman ayer el Elite Eight en 1983. Podría haber tenido los mismos premios Naismith que Walton y más incluso que Karim, pero está claro, a nivel de logros de equipo, pues se había quedado a años luz de ambos. Y bueno, cuidado con lo que dijo Marty Blake también antes del draft de Samson, que dijo algo así como: he vivido todas las eras del baloncesto, las de Mikan, la de Russell, la de Chamberlain, la de Jabbar, la de Walton, ahora la de Malone, y dijo, estamos entrando en la de Samson. En 10 años todos diremos que esta fue la era de Samson y Malone. Ese es el nivel, lo volvemos a repetir. Ojo, José Manuel. No se llame a engaño, que este era el deseado como no se hacía, eso desde la época de Walton. Eso es. Y bueno, a Marty Blake ahora, que nosotros le vamos a nombrar mucho, y yo creo que era un buen analista y que, insistimos, es muy difícil, pero hombre, este hombre había visto jugar a mucha gente, con lo cual, pues oye, lo que decía por lo menos había que tenerlo en cuenta. Y sí, lo que dices, este era lo que se esperaba. Siguiente jugador, otro de los destacados, Drexler, ¿no? Se esperaba que fuera un buen jugador en la liga, pero no evidentemente el estrellón que fue, ni siquiera un titular consistente, yo creo. Claro, es que estamos hablando de un jugador de estos también con su historia, ¿no? Que en el instituto no había conseguido entrar ni en el equipo de baloncesto hasta los 16 años, había jugado al béisbol en los años anteriores, y que como senior había actuado
jugando como pívot en ese high school, y eso que aún no medía ni 2 metros, y de hecho no tenía ofertas universitarias de ninguna de las universidades que llaman allí major, hasta que en un torneo de Navidad del 79 hizo en la final 34 puntos y 27 rebotes, y entonces le empezó a la gente a preguntar quién era este chaval, ¿no? Al graduarse de su instituto en Houston, Drexler solo tuvo en cualquier caso 3 ofertas firmes de universidades de primera división de la NCAA, la de New Mexico State, la de Texas Tech y la de Houston, que le hizo la oferta, cuentan, porque Michael Young, que era amigo de la infancia de Drexler y que ya estaba allí, le dijo al entrenador, que era Guy Lewis, que Clyde era el mejor jugador que se había enfrentado en high school y que tenían que reclutarlo. Y bueno, entre eso y que ir a Houston era quedarse en casa, pues Drexler no lo dudó y se enroló ahí con ellos. Y bueno, este entrenador, Guy Lewis, dijo en una entrevista en 2003 que recibió cartas con insultos de aficionados y antiguos alumnos de la universidad cuando anunciaron que Drexler jugaría para los Houston Cougars, porque pensaban que no era un jugador que tuviera nivel suficiente para estar allí. O sea que cuidado con la que tuvo que aguantar el pobre Drexler también con 18 años. Que las publique ahora las cartas de esos visionarios. Bueno, Michael Young, hay que decir que fue el enchufador que estuvo en el Forum y luego en el Limoges, que al Madrid le amargó un zurdo, una manita. Claro, en Europa se infló a meter puntos como si no hubiera mañana, ¿no? Un buen jugador. Bueno, Drexler, un diamante en bruto. Estuvo solo 3 temporadas en la universidad, catalogado como alero gracias a su poderoso físico y sus 201 centímetros, 201 centímetros. En la NBA jugó casi toda su carrera de 2. Esa era su posición, porque la verdad que era un buen distribuidor de balón. Uno de mis favoritos, al que yo creo que solamente le faltó técnicamente consistencia en el tiro exterior. No era un Gepetto, pero no era tampoco no era Jordan, por ejemplo, desde la media distancia, y sobre todo, esto sí, el instinto asesino mejores, eso no lo tuvo. En Houston, de hecho, demostró en el año 95, cuando ganó el anillo con un equipo liderado por Olajuwon, que hubiera sido el perfecto segundo espada. A mí, yo creo que un jugador del nivel de Pippen. Discutiremos sobre eso, José Manuel, pero para mí es ese tipo de jugador que es el segunda espada perfecto, que casi da para número 1, pero que no llega. Discutiremos en su momento sobre eso. Y bueno, decir que lo que más se alababa de Drexler en esos momentos era sobre todo su capacidad atlética y la habilidad que tenía para ayudar en el rebote. No se decía nada o muy poco acerca de su capacidad de anotación. No se decía que más allá de finalizar contraataques tampoco se le veían muchas más aptitudes ofensivas ni de su habilidad en el 1 contra 1 o para crearse su propio tiro, y nada, absolutamente nada sobre generación de juego o una mínima capacidad de creación. O sea, eso era el concepto que se tenía de Drexler, pues eso, de un pura sangre para correr y defender, rebotear y acabar el contraataque en mates. Nadie le veía potencial de estrella en esos momentos, aunque por su físico y lo bien que funcionaba a campo abierto, lo que tampoco se dudaba era de que iba a tener al menos una carrera sólida en la NBA. Sí, es a posteriori se ha visto el mejor jugador del draft en cuanto a rendimiento en la liga, tanto en pico como en duración. Sí, yo eso no he visto por ningún sitio que lo discuta nadie, lo que quiere decir, o sea, cuando miras cualquier redraft del 83, nadie duda de que este jugador es el mejor de la camada y bueno, una leyenda, ¿no? En una franquicia con mucho caché como la de los Blazers, nadie ha anotado más puntos que él y bueno, tiene varios récords que aún perduran en esa franquicia y lo que decimos, un jugadorazo, desde luego. Sí, junto a Olajuwon formó el equipo llamado Fies Mayama de la Universidad de Houston, como has dicho, junto a Larry Micheaux y Michael Young, como más destacados. La hermandad de meterla para abajo con las orejas, jugar a todo tren, que es lo que vendía el entrenador. Ese equipo perdió en semifinal, la semifinal de la Final Four del 82 entre North Carolina, de Worthy, Jordan y Perkins, que fueron campeones. La final de este año 83 ante North Carolina State, una sorpresa. Y la final ante Georgetown de Patrick Ewing en el 84, o sea que un rendimiento tremendo. Sí, esta última que ya no estaba Drexler, sí, pero que tuvo ya un Olajuwon ya dando miedo y llegaron ahí, pero que se vio que ese periplo que tuvo ahí es difícilmente replicable, ¿no? Con un torneo a un partido como es el de la NCAA, llegar a 3 Final Fours consecutivas, 2 finales, espectacular. Sí, Drexler fue otro que en la universidad no tuvo unos números demoledores, ya has dicho tú, y que parece que se estancó del segundo al tercer año, acabó su ciclo con
más de 14 puntos, 54% en tiros de campo, casi 10 rebotes, más de 3 asistencias, casi 3 robos en 34 minutos, lo hemos dicho, mal tirador exterior. Algunos lo veían como un jugador similar a Robert Reed. No es mala la comparación, creo que evidentemente se quedó corta, aunque es cierto, yo creo, José Manuel, que es cierto que son comparables, ¿no? Porque apretaban atrás, no tenían un tiro consistente, podían jugar de bases como manejadores de balón, eran altos, podían defender tanto aleros como exteriores. Yo creo que está bien tirada, ¿no? Sí, bueno, más explosivo, Drexler, sí, claro. Reed un poco más ortopédico en los movimientos. O sea, Drexler era como un paso más evolutivo, sí, ¿no? A nivel 2. físico. 2.0. Pero sí, son dos jugadores que sí, tienen ciertas similitudes. Sí, sombras, pues en la final de la NCAA de esa temporada, la Universidad de Houston, ya hemos dicho, perdió contra North Carolina State por 54-52, con Drexler peor que mal. 4 puntos, 1 de 5, 2 rebotes, 1 pérdida, 0 asistencias, 0 tapones, 0 robos en 25 minutos. De hecho, ya al descanso estaba con 4 faltas personales. Fue Olajuwon el que les mantuvo en el partido con 20 puntos, 7 de 15, 18 rebotes, 7 tapones en 38 minutos. Ojo, que es un partido de 54-52, o sea que equivale a 40 puntos en la NBA. Pero vamos, Thurl Bailey, Derek Witherspoon y Sidney Love lideraron a los suyos. Sí, bueno, tras esa derrota ante North Carolina State se le criticó bastante duramente por la prensa de Houston por esas 4 faltas que has dicho, cometidas en la primera mitad, que hicieron, pues, bueno, que fuera prácticamente intrascendente en la segunda debido a ello, acabando con esos números horrorosos que, claro, pues no hacían acrecentar las dudas sobre la capacidad de este jugador en los momentos importantes, ¿no? La verdad es que el pobre no tuvo su mejor partido en el que era su despedida de la universidad. Sí, pero realmente él estaba valorado como el mejor jugador. De hecho, fue elegido en el segundo equipo All-America. Sí, pero lo que decimos, ¿no? Se le consideraba un jugador que iba destinado a ser un jugador de rol, no a ser una estrella en el equipo. Y, hombre, de todas maneras, aun siendo un jugador, si encima aquí le pones eso, que era teóricamente el jugador, el que había sido el mejor jugador esa temporada hasta ese momento, pues, hombre, 4 puntos y 2 rebotes en la final no es tu mejor carta de presentación para la NBA. No, realmente no. Otro. Y bueno, por lo que hemos dicho, que no desde luego, entre lo que se esperaba y lo que consiguió, el jugador con el que más diferencia hubo en este draft. Sin duda. Dale Ellis, que fue elegido en el número 9, pues potencial de estrella si mejoraba y se adaptaba al juego de la NBA. Sí, en todos los reportes previos al draft se hablaba de Ellis como el mejor forward, ¿no? Que allí llaman, de la camada. Aquí ese concepto de forward englobaba aleros y a la pivots, así que estamos hablando de un prospecto muy, muy valorado para ese draft. Completó el ciclo universitario en la Universidad de Tennessee, fue mejorando temporada tras temporada en anotación, acabando sus 3 últimos años con unos porcentajes de tiro de campo portentosos, 60, 65 y 60% respectivamente, llegando a anotar hasta 23 puntos por partido en su última temporada. Un jugador que había sido All-American ya en high school, en su último año había hecho casi 24 puntos y 16 rebotes, y que jugó el torneo final de la NCAA a los 4 años que estuvo en Tennessee, así que tuvo ahí exposición mediática bastante desde su año freshman. Sí, en el partido decisivo del torneo de la NCAA, segunda ronda del 83 ante Louisville, la Louisville de Rodney McCray, se quedó en 13 puntos, 6 de 13 y 5 pérdidas. Rodney McCray en 1 punto. Este era un jugador oscuro, ahora hablaremos. Jugó más de alero, incluso de interior, que de escolta, que fue con lo que triunfó en la NBA, ¿no? Es cierto que en la NBA fue alero, pero que su juego era de escolta, José Manuel. Sí, en Tennessee jugaba de 4. Sí, eso realmente es. Ahí, la verdad es que hay algunas imágenes y se ve eso, ¿no? Lo que decían, que solo flashes pudo mostrar de esa buena muñeca que luego ya en la NBA explotó. Esta era una universidad bastante pequeña. Claro, alguien de 2.01 pues tenía que jugar por dentro. Aún así ya hemos visto que el potencial se le adivinaba, dado lo alto que estaba considerado en la previa al draft. Un jugador que tiene su número 14 retirado por esta universidad de Tennessee, donde también salieron entre otros, pues oye, jugadorazos, Bernard King, Ernie Granfell o Alan Houston. Y bueno, Houston y Granfell siguen siendo los 2 máximos anotadores históricos de esa universidad. Ellis es el 6º y Bernard King el 7º, o sea que, bueno, calidad en Tennessee. Sí, sí. Bueno, llegó a emparejarse pues con jugadores tan distintos como Jeff Malone, escolta, y Real Samson, pivot. Bueno, estaba catalogado como un buen defensor de Ellis,
Luego en la NBA, pues bueno, no tanto. Parece que su actuación en el torneo de postemporada, el famoso Aloha Basketball Classic, que se disputó del 69 al 87, no, al revés, no fue una buena actuación y le hizo bajar posiciones. Perdón. Y bueno, ya es difícil evaluar a un jugador en la universidad viéndole todos los partidos como para evaluarlo en un torneo corto, ¿no? Pero bueno, todo cuenta. Mira a los mejores de este torneo. Rodney McRae, Darrell Walker, Steve Stipanovich, que ya veremos que le hizo subir enteros, Rod Foster y Larry Miso. Pues bueno, es lo que había. Y ojo al scouting de Marty Blake. Alero bajo, que bueno, que se vio forzado a jugar como interior y en la universidad. Lo que le dañó, evidentemente, era un wing player que llaman, ¿no? Que se podía mover tanto dentro como fuera, a lo Alex Inglis en Denver. Rapidez, agilidad, excelentes movimientos cerca del aro, una rápida reacción, ¿no? Rapidez, podía rebotear. Necesita trabajar su rango de tiro en suspensión. Decía esto Marty Blake, que como tú dices, ¿no? Era algo que no había enseñado, pues bueno, eso se imaginaban. Pero bueno, puede enchufarlas de fuera. Anotó un 60% de campo y un 75% de tiros libres. Bueno, tuvo un gran año senior, a pesar de que los equipos, pues eso, le hacían dobles y triples marcajes. Ya has dicho que estuvo en una universidad pequeña. Es el mejor alero bajo del draft y puede ser una estrella. Tiene el potencial. Pues nada, ese era el potencial, José Manuel. Y elegido en el primer equipo All-América. Sí, eso lo consiguió en 1983. En el 82 ya había sido incluido en el segundo equipo All-América. O sea, que lo dicho, no era ningún tapado. 2 veces también nombrado jugador del año de la Southeastern Conference de la NCAA en el 82 y el 83, compartido ahí con Jeff Malone, del que ahora hablaremos. Lo que había dudas era sobre su cabecita. De hecho, pocos días después del draft, el 12 de julio del 83, Ellis fue arrestado por conducir borracho sobrepasando los límites de velocidad más allá de las 4 de la mañana, y estuvo unas horas encarcelado hasta que pagaron su fianza de $500, y ya había dado muestras en algún momento de pues inmadurez más que nada, pero bueno, ¿no? Achacable a la juventud, y creo que son esas cosas que también valoran los equipos a la hora de decidir en el draft, ¿no? Ahora cuando dicen las entrevistas que les hacen y todo eso, pues bueno, no parecía eso, que todavía le faltaba un poquito de madurez. Todos hemos sido jóvenes, pero claro, Len Bias, siendo joven, pues se equivocó y le costó la vida. Y Jordan, acuérdate que eso lo cuenta él, llegó en su año de rookie a una habitación, vio a la mayoría de jugadores ahí fumando, bebiendo y otras cosas y dijo, esto no es lo mío, cerró la puerta y se fue a entrenar, ¿no? Eso marca. Y bueno, hay tonterías que te pueden costar luego caro. Bueno, Jeff Malone, que fue elegido en el número 10. Escolta solvente para la liga, 1.93, que no le permitía evidentemente ser alero, tendría que ser escolta. Sí, el mejor prospecto, ¿no? Entre los escoltas de la camada del 83. Jugaba en la misma conferencia, ya hemos dicho, que Dale Ellis en la SEC, que está en la Universidad de Mississippi State. Sí, otro que completó su ciclo universitario, y es que en su última temporada una explosión importante, 27 puntos de media con un 53% en tiros de campo. Claro, y se ve que era una metralleta en la universidad, pero es verdad que jugaba en un equipo bastante flojo en este de Mississippi State. Quedó con esos casi 27 puntos por partido, segundo máximo anotador del país, por detrás de un tal Harry Kelly de Texas Southern, que se fue a 29 puntos por partido, y siendo ganador, como hemos dicho, junto a Dale Ellis del premio mejor jugador de su conferencia de ese año 1983. Sí, Mississippi State no disputó el torneo de la NCAA. Ya hemos dicho que eran bastante flojitos y tampoco tenían mucho pedigrí porque no lo hacían desde el año 63 y no lo volverían a lograr hasta 1991. Así que bueno, no es que haya sido nunca universidad eso de la élite baloncestística precisamente. Y esto también hacía cuestionarse cuál era el verdadero nivel de Jeff Malone, como era un poco en el caso de Ellis, ¿no? Porque ambos habían destacado en universidades de nivel medio-bajo y en una conferencia también de nivel medio-bajo. Así que, claro, de ahí a la NBA había un gran salto y parecía que elegirlos pues, era ese riesgo, ¿no? Que se tiene del que ha destacado mucho ante una competición inferior a él si solo va a poder mantener en la NBA. El scouting de Marty Blake, el mejor escolta entre los seniors del draft, puede manejar la pelota mejor de lo que había demostrado en la universidad, y como Otis Wilson de los Nets puede anotar desde fuera. Excelente en los tiros libres, su rango de tiro se va hasta los 6 metros, puede pasar el balón y bueno, puede
subir el balón, ¿no? Podía subir el balón y anotar bajo defensas fuertes, con lo cual, bueno, buenas expectativas de cara a este jugador. Siguiente, Derek Harper, número 11, base alto, 1,93, tan alto como Jeff Malone, que dadas sus habilidades defensivas, pues parecía que su adaptación en la NBA iba a ser sencilla. Derek Ricardo Harper, ojo, cuidado con el nombre del hombre. Sí. Bueno, 3 años en los Fighting Illinois. En su temporada junior dio un salto estadístico, llegando a 15,4 puntos con un 54% en tiros de campo, cuando no había pasado de 9 puntos de media y del 46% de acierto en sus 2 temporadas anteriores. Lideró el equipo a su universidad en anotación y fue elegido en el quinteto ideal de una conferencia esta sí poderosa, como era y siempre ha sido la Big Ten. Uh-huh. Illinois cayó a las primeras de cambio en el torneo NCAA por 54-52, con Harper en 11 puntos, 5 de 13, 6 asistencias, 3 robos, jugando los 40 minutos. Importante. Estaba a punto de cumplir los 22 años, bueno, los hacía en octubre del 83 y gracias al temporadón que se había marcado en relación a sus 2 cursos anteriores, como tú has dicho, Manuel, pues Harper se declaró elegible para este draft siendo junior, saltándose el que hubiera sido su último año universitario. Decir que tuvo una racha de 19 lanzamientos de campo consecutivos convertidos entre 2 partidos, ¿no? a finales de temporada, que también eso pues le dio mucha notoriedad a nivel mediático, y su entrenador en Illinois, Lou Henson, dijo sobre la decisión de Harper de saltarse a su último curso en la NCAA, he hablado con entrenadores de la NBA, scouts y managers generales y ninguno puede predecir dónde va a acabar Derek. La opinión mayoritaria es que acabará al final de la primera ronda o al inicio de la segunda, y eso significa como mucho un año garantizado. Y dijo también, si esperara un año más, pues sí, probablemente sería un top 10 y conseguiría un contrato de 3 años garantizados. Está jugándosela, adelantándose, pero yo quiero que haga lo que él crea que es lo mejor para él y para su familia. O sea que, bueno, pues, aún estábamos en esa época, ¿no?, en la que saltarse un año de universidad generaba este tipo de reacciones, ¿no? Pues otros tiempos, Manuel. Bueno, sí. Y el scouting de Marty Blake, bueno, lideró la Big Ten en asistencias, ¿no?, la conferencia en asistencias, 2 años seguidos. Muy buen tirador exterior y defensor, excepcional su capacidad de salto y puede, bueno, conducir la pelota a lo largo del campo sin problemas. Bueno, pulcro y aseado se esperaba, ¿no? Yo creo, José Manuel. Sí, yo creo que se esperaba eso. Un buen suplente, ¿no? Era lo que se esperaba de este jugador. Otro base alto, Doc Rivers, que fue elegido en el 31. Pasó bajo el radar en el draft, y eso que había sido el mejor máximo anotador y asistente de la selección estadounidense en el Mundial de Colombia 82, que fue medalla de plata, perdió de 1 punto contra la Unión Soviética. En las estadísticas del Mundial le daban un 87 y me creo más esto, viéndole luego en vivo. Sí, me daba la sensación, y sigue dándola, ¿no?, de achaparradito, ¿no? Sí. No, que es verdad que ahora está porrondo, en su momento era un juego bastante fibroso. Y era una bestia matazos física. Sí, cómo se movía en el campo. Sí. Y bueno, en ese Mundial de Colombia, Rivers fue nombrado el mejor jugador del Mundial, aunque falló el último tiro en la final, que era el que podía haberle dado la victoria a ese equipo de Estados Unidos ante la URSS en esa final que has comentado. Un jugador que sí que fue top absoluto a nivel de instituto, McDonald's All-American unánime, jugando para el Instituto East High School de Chicago, donde también fueron, entre otros, Michael Finley o Dean Brown posteriormente. Tuvo ofertas de prácticamente todas las universidades importantes, y cuando parecía que se iba a decantar por la más cercana a su casa, que además era una de las mejores en ese momento, la de DePaul, donde estuvo pues Mark Aguirre, entre otros, terminó eligiendo Marquette por el entrenador entonces asistente Rick Majerus, que fue quien le convenció y que también fue el que luego le puso el apodo de Doc, al parecer cuando le vio ir a un campus de pretemporada con una camiseta de Julius Erving, y otro más que se declaraba para el draft tras su tercer año en la universidad. Sus números en la universidad fueron similares las 3 temporadas, con un bajón de acierto de cara al aro respecto a la primera, que se fue un 55% de acierto y luego 45 y 44 en las 2 siguientes, lanzando prácticamente lo mismo. El 62% en tiros libres global tampoco invitaba al optimismo, la verdad, y fue el tapado del draft junto a Craig Ilo. Sí, y en estos 3 años que estuvo
tuvo 2 apariciones en el torneo final de la NCAA. Sí, en la de 1983 a Marquette los mandó a casa a las primeras de cambio Tennessee, la Tennessee de Dale Ellis, que Dale Ellis hizo 20 puntos con 7 de 9 en tiros de campo, y Rivers 4 de 13 en tiros de campo y 4 pérdidas. Hombre, para ser un base pues no está muy bien. Y hablando sobre sí mismo, cuando se declaró para el draft, dijo: tengo habilidad atlética, puedo saltar y soy fuerte, pero sé que no tengo un talento natural como otros. Trato de trabajar al máximo y sacar todo el rendimiento de mis puntos fuertes y ocultar los puntos débiles tanto como puedo. Y juego duro, siempre. Tengo una gran determinación para triunfar. Dijo que eligieran 16 guards, ¿no?, de bases o escoltas por delante de mí en el draft, me ha dado una gran determinación. Si eso no te la da, es que hay algo que no funciona en ti. Y bueno, había dudas sobre su posición también, Manuel. ¿Era un base o era un escolta? Y bueno, eso veremos que le restó potencial de cara al draft, ya que no se le veían dotes claras de director de juego y su tiro era bastante irregular con esos porcentajes que tú has comentado. Y bueno, tampoco le hacía fiable para ser un escolta. Y bueno, se le veía potencial por sus cualidades físicas, desde luego, pero no se le había observado mucho desarrollo en esas 2 facetas que flojeaba, ¿no?, la dirección en el tiro en este periplo universitario. Y yo creo que eso fue lo que le penalizó de cara al draft, porque si no, es difícil de entender que alguien con un físico que parecía tan preparado para la liga cayera hasta el número 31 en un draft que tampoco es que fuera sobrado de calidad como este. No. Hombre, y que lideró a su selección, claro. Que fue, no sé, raro. Pero claro, si le ven que no tiras y que no diriges, dicen, pues ¿para qué te queremos?, ¿no? Pues eso, para ser un jugador muy, muy secundario, especialista defensivo o algo así, pues bueno, típico segunda ronda de draft. Sí, a mí, que también fue segunda ronda, a mí me recuerda mucho este jugador a Maurice Cheeks. Creo que Maurice Cheeks está un peldaño por encima, pero es más o menos lo mismo, ¿no? Gente física, de defensa. Creo que Cheeks era mejor director y por supuesto mejor tirador abierto, pero no eran capaces. Pero vamos, yo creo que este ha sido un jugador muy sólido en la liga. Luego tuvo una buena carrera. Un perfil muy similar al de Cheeks. Bueno, Byron Scott, número 4. Escolta de 1,90 con un físico privilegiado y lo que dicen allí, ¿no? Un two-way player que puede tanto anotar en ataque como defenderte muy bien. Sí, nacido en Inglewood, donde estaba el Forum, en el que jugaban entonces los Lakers, una estrella en el instituto de esa ciudad, y ahí, claro, el poderío físico que tenía, esa capacidad de salto que tuvo siempre en la liga, pues le hicieron destacar casi desde el primer curso, y eso que bueno, no llegaba al 1,80 y decían que era uno de los mejores matadores de todo el estado de California, siempre muy agresivo, se sabía, ¿no?, mucha facilidad para anotar. Parecía cuando estaba en el instituto que iba a ir a UCLA, pero en el verano del 79, que era cuando él hubiera entrado, fue cuando Larry Brown dejó el equipo. Los Bruins de UCLA pues estuvieron ahí en un limbo durante un tiempo sin dirección, y eso aprovecharon en Arizona State pues para convencer a Scott de que era el mejor sitio para jugar, y se fue allí. Y según Fat Lever, que había sido compañero suyo de backcourt en esa universidad hasta el año anterior, Scott era el mejor atleta que había conocido en la liga, bueno, en la universidad, ya que también entrenaba a la vez que al baloncesto con el equipo de béisbol, el de fútbol americano, y los entrenadores de estos deportes, he leído ahí que coincidían en que podría haber sido profesional sin problemas en cualquiera de ellos, o sea que estábamos hablando de un súper atleta. Sí, bueno, eso se vio luego Byron Scott, aparte de meterla para abajo con las orejas. La verdad que era un tío rápido, fibroso, sí, eso. Bien, solamente 3 temporadas en la universidad, pero porque en la 81-82 no jugó por problemas académicos. O sea que échale guindas al pavo, ¿no? A este jugador que, bueno, casi, no sé si perderían la beca durante ese año, pero vamos, mala sensación. Progresando cada año de manera notable, eso siempre es positivo, manteniendo unos porcentajes en torno al 51%, pasó de casi 14 puntos a casi 17 a casi 22. También mejorando temporada tras temporada en rebotes y asistencias, sin un incremento de minutos significativos. Arizona State no disputó el torneo de la NCAA. Sí, en ese año 83 no. Lo había logrado los 2 primeros años que jugó Scott, en el 80 y en el 81, cuando todavía estaba Fat Lever de base. Pero bueno, cuando este se fue, el equipo quedó bastante cojo, y Scott, que fue un poco el que tuvo que cargar con el peso ofensivo del equipo, parece que no pudo llevarlos a repetir de nuevo presencia en este torneo final. Sí, el scouting de Marty Blake, un gran talento, un atleta excepcional, gran rapidez
y velocidad, puede jugar en transición tanto hacia adelante, hacia el ataque, como hacia atrás, un cuerpo excelente, puede irse para adentro y enchufar desde los 4 a 6 metros, puede manejar el balón, o sea, no es que fuera un tirador puro, incluso ser un gran pasador, con lo cual se le veía, pues eso, ahí con Jeff Malone disputándose el puesto, ¿no?, de mejor escolta. Vale, y Thur Bailey, número 7, 2'11", jugando de alero, pues, hombre, un potencial enorme, ¿no? Si encima has ganado la NCAA al favorito Houston y has jugado bien, pues suben mucho más tus enteros. Una especie de Ralph Sampson, pero actuando de alero. Y bueno, jugar por dentro no era lo suyo, nadie lo esperaba, y este sí se esperaba, a pesar de la altura, que cuando saltase a la NBA fuera alero puro. Y otros de esos jugadores que a punto estuvo de dedicarse al baloncesto porque fue cortado 2 veces en el primer instituto al que asistió y no podía jugar mucho en la calle debido a la peligrosidad del barrio en el que creció, en un suburbio de lo peorcito de Washington, en D.C., y claro, estuvo a punto de dejarlo por eso, porque no había ninguna manera de que pudiera jugar, y la suerte le llegó cuando, a través de un programa federal de integración de menores desfavorecidos, pues fue enviado a un instituto mayoritariamente blanco, donde ahí sí encontró su sitio. Y decir que fue presidente, he leído, de 9 clubes distintos, consiguió entrar en el equipo de baloncesto por fin, pero reconoció siempre, en una entrevista hace poco que lo dice, que él realmente nunca tuvo una pasión especial por el baloncesto, que lo suyo era la música, tocaba el trombón y tuba, entre otros instrumentos, cantar y actuar, que eso era lo que realmente le gustaba y le motivaba, y que lo del baloncesto era más algo, bueno, coyuntural, porque era alto y se le daba bien. Y de hecho, bueno, destacó bastante en el instituto, pero tampoco era que fuera una estrella. No tuvo muchas ofertas de becas universitarias, pero a través de su entrenador en ese instituto, que le ayudó bastante, consiguió que North Carolina State, que era una universidad de nivel medio, pues se interesara por él. Y esa fama de lánguido, ¿no?, un poco, y de poca intensidad, la verdad es que le persiguió al inicio de su carrera en esta universidad, pero consiguió borrarla poco a poco. Un jugador bastante especial, lo que tú has dicho, ¿no?, que un 2'11" que jugara por fuera a principios de los 80 pues era extrañísimo. En ataque jugaba desde luego con mentalidad de alero, siempre intentando estar de cara al aro, pero que atrás, gracias a su altura, a su envergadura, y que tenía muy buen timing de salto, pues podía emparejarse con pivots sin problemas. De hecho, siempre defendió muy bien a Sampson durante su etapa colegial, y ya veremos cuando hablemos de la serie de Houston y Utah del 85 como también lo hizo muy bien en la NBA. Sí, bueno, un apunte. Esto de jugadores que realmente, yo no diría que no es que no les guste el baloncesto, ¿no?, sino que, como tú dices, no tienen otras cosas que están por encima y que, bueno, al final son altos y se ven empujados. Eso es típico, ¿eh? Y eso, claro, bueno, a ti y a mí, si nos dicen que si entrenamos 10 horas al día cuando éramos jóvenes nos hubiéramos ido a la NBA, hubiéramos entrenado 14, ¿no? Sí. Por eso, pero claro, hay gente que no, y este es un caso, y bueno, hay que tenerlo en cuenta. Había completado el ciclo de 4 años, y en su último curso había dado un salto en puntos, rebotes y sobre todo tapones. Más de 16 puntos de media, 50% en tiros de campo, casi 8 rebotes, casi 3 tapones y 10 de 15 en tiros de 3. En algunas conferencias sí había tiro de 3. Y ese año lo de la liga universitaria fue de traca, porque 5 conferencias tuvieron línea de 3 y además a distintas distancias. Otras tuvieron reloj de posesión que variaba entre los 30 y los 45 segundos también, según la conferencia. 4 solo línea de 3 y el resto ni línea de 3 ni reloj de posesión. O sea, y de hecho en el torneo final se jugó a la antigua, por así decirlo, y tampoco hubo ni reloj de posesión ni triples. Y salió una encuesta que se hizo y el 89% de los entrenadores en activo en aquel momento en la liga universitaria votó en contra de que se instauraran estas reglas a nivel global y de forma definitiva para la temporada siguiente, y ya se olvidaron de estas probaturas para la 83-84, pero muy, muy curioso esto, ¿no?, de que un día jugabas de una manera y con unas reglas y a la semana siguiente con otras distintas, aunque era la misma competición. Claro. Bueno, eso, la NCAA es heterogénea, ¿no?, con las conferencias, luego en la NCAA invitando a su torneo. Sí, te mandé una foto que no sé si la tienes ahora adelante, de la línea de Sí, que está atravesando lo alto de la bombilla por correcto. la mitad, ¿no? Entre la línea de personal y la parte superior.
del círculo ahí, o sea, una cosa extrañísima, pero... Sí, a 5,60. Época de ¿no? probatura. Sí. Porque el tiro libre está a 4,60, si no me equivoco, y esto, Sí, pues sí. un metrito más o un metro y poco, vale. Curioso, sí. Indicar que en la semifinal del 83 contra Georgia, 67-60 ganan. En la Georgia de Bert Fleming fue el mejor jugador, 20 puntos con 9-17 en tiros de campo y 10 rebotes. Y en la final contra Houston, que ganaron 54-52, se fue a 15 puntos, 7-16 y 5 rebotes. Sí, los 15 puntos en la primera mitad, eso sí, de Bailey, en un partido que hay que verlo, si te gusta el baloncesto. Y el documental que hay también de ESPN, del 3430 de Jim Valvano, el de Sobrevivir y Avanzar, es espectacular. A mí, de los que he visto de esas series, el que más me gusta, porque Valvano es un personaje de estos que llaman allí, ¿no? Lo del Larger Than Life, y es enorme la personalidad que tiene, y bueno, falleció de cáncer muy joven. Sí. Lo de esa temporada es un milagro de estos. Sí, un milagro, sí, ganaron varios partidos. Sí. El documental es espectacular. Sí, bueno, eso es un torneo que invita más a eso, aparte al estar con gente joven, ¿no? Más, la verdad que bueno, lo considero. Y el scouting de Marty Blake. Muy rápido, con movimientos de cancha a cancha, o sea, de campo a campo para su tamaño. Juega evidentemente como alero, 95 tiros taponados, podía hacer un buen pase, un buen primer pase, ¿no? Tras rebote, excelente en tiros en suspensión, ¿no? Desde los 5 o 6 metros y bueno, podía tirar también evidentemente cerca del aro, aprovechando su altura. Podía proteger bien la bola tras el rebote, como decimos, un buen lanzamiento exterior, excelente en defendiendo, solamente expulsado por faltas en 4 partidos en sus 4 años, no le buscaron durante el año, durante la temporada, pero cuando necesitaron puntos, pues él normalmente los proporcionó, y evidentemente una crítica de cara a su ingreso en la NBA, que tenía que trabajar su tren superior, ¿no? Bueno, fue siempre un tirillas, ¿no? Zur Bailey. Sí, esto es fibroso, ¿no? Eso es. Ahí, pero sí, se mantuvo, no fue de estos que luego cogió peso con el paso de los años o se puso más cachas, sino que siempre estuvo ahí, tipo Kevin Garnett, ¿no? Siempre... Eso es. Al 6% de grasa. Correcto. Y el siguiente, otro, Rodney McRae, que fue elegido finalmente en el número 3, alero de 201 centímetros, fue campeón como freshman con Louisville en el 80, que estaban liderados por Darrell Griffith, que luego fue a Utah. Su otra posición sería la de ala pivot, no la de escolta, ¿no? Era un jugador más hacia el interior que para manejar el balón. Claro, de hecho esa temporada 79-80 en la que consiguieron el título jugó principalmente de pivot, de 5 nato todo el año, ya que el titular, que era su hermano Scooter, McRae, se lesionó a principios del curso y Rodney pues se quedó como la única opción viable para poder actuar ahí, porque era el único con cierta calidad que medía más de 2 metros. Sus características principales, que eran la defensa y el rebote, pues les sirvieron para tener además una buena actuación durante todo el curso, jugando ahí de 5, y en esa final se fue a 7 puntos, 11 rebotes y 3 tapones, cumpliendo perfectamente como pivot y como novato en una final de la Liga Universitaria. Luego ese verano del 80, de hecho, fue seleccionado para el equipo de Estados Unidos que hubiera ido a los Juegos Olímpicos de Moscú, junto a jugadorazos, Rolando Blackman, Isaiah Thomas, Mark Aguirre, Sam Bowie, Buck Williams. Pues bueno, era el único jugador de primer año que lo lograba junto a Isaiah Thomas y Sam Bowie, o sea que ese era el nivel que se le veía ya a Rodney McRae con 19 años. Un jugador de equipo que personalmente creo que no debió estar tan arriba en el draft, pero que rindió bien en la liga, o sea, no fue ningún paquete ni mucho menos. Números discretos en anotación en sus años como universitario, techos de 11 puntos por partido y más de 8 rebotes, con un 57% de acierto en total. Y bueno, todos destacaban lo que hemos dicho, ¿no? Su defensa, su carácter, su juego nada egoísta, era un buen pasador desde el poste alto, además, su versatilidad, ¿no? Para poder jugar por
por dentro y por fuera, al menos a nivel universitario. De hecho, su entrenador, Danny Crum, de esta universidad de Louisville, dijo que de él que era un jugador totalmente centrado en lo que necesita el equipo. Dice, si le pidiera 20 puntos, me daría 20 puntos, pero le pido rebotes y defensa. Es duro como nadie, tanto física como mentalmente. Es un líder. O sea, que era eso lo que se le veía, ¿no? Intangible y potencial. Correcto, un tipo muy, muy serio. 8 puntos, 5 rebotes, 5 asistencias, 3 de 6 en tiros de campo y 2 de 8 en libres en la eliminación ante Houston en la semifinal de la Final Four de esta temporada de 1983 con un resultado de 94-81. A ver, en contra de este jugador, para él ser elegido arriba, pues su media de puntos, lo que hemos dicho, nunca pasó de 11. A favor, pues buen reboteador, pasador, además de jugador importante en su universidad, que llegó 3 veces a la Final Four en las 4 temporadas que estuvo allí, que no está nada mal. Y lo que tú dices, ¿no? Muy serio, aportando lo que se debía. Lo dicho, campeón en el 80, con Darrell Griffith de estrella, él jugando como freshman, jugador de primer año. Claro, disputó en la final contra la UCLA de Kiki Van de Wit 36 minutos, con lo cual este era un jugadorazo. Es un jugador de esos que parecía, ¿no?, que los números no reflejaban su valor, y en este caso le vino bien, porque luego realmente se vio que era lo que había mostrado en la universidad, pues un jugador de rol muy fuerte, que podía actuar de 4 puntualmente, un alero, ayudar en defensa. De hecho terminó siendo 2 veces All Defense en la NBA, que podía ayudar en el rebote, pero que nunca llegó a desarrollar un juego ofensivo que le permitiera anotar con regularidad. O sea, eso de que si le hubiéramos pedido 20 puntos nos los habría dado, pues imposible. Y todo esto, más el ser el MVP del torneo que tú has comentado antes, Manuel, de la Aloha Classic antes del draft, hizo que elevara su stock pues muchísimo en la previa. Y claro, en el scouting de Marty Blake, que lo situaba como un primera ronda, sin más, cuando hizo el scout. O sea, fíjate, salió en el número 3, pero esto me lo daba como un jugador de primera ronda, no de lo que ahora diríamos, aunque en aquel momento no era así, de lotería, ¿no? Sí, para salir en el puesto del 15 al 23. Había sido el MVP en la Aloha Classic, jugó muy bien y vamos, en el torneo final de la NCAA. El sistema no le permitió mostrar su verdadero valor. Un buen lanzador en el entorno de los 3-4 metros, muy bueno manejando la bola para ser un alero, muy buen pasador, gran saltador, y ha mejorado el tiro, pero aún tiene tendencia para forzar en los lanzamientos, y un jugador muy agresivo. O sea que estamos hablando de eso, que en este caso parecía que ocultaba más de lo que luego se vio que tenía, y claro, le ayudó eso, ¿no?, lo de el potencial. Sí, hay que decir que ese número 3 del draft lo tuvo Houston porque le llegó de los 76ers, ¿no?, por el traspaso de Moses Malone, quienes a su vez habían conseguido esa primera ronda por el traspaso de Terry Furlow. De hecho, Cleveland dio 2 primeras rondas por este jugador. Bueno, todo muy loco, aún no estaba Stepien, pero bueno, independientemente de esto, yo creo que para fichar a un tío como Rodney McRae en el número 3, yo creo que elijo a otro y luego busco un traspaso, José Manuel, para conseguir algo más. Es excesivo, creo. Yo también te digo que leí unas declaraciones de Bill Fitch, ¿sí?, que decía a toro pasado, o sea, años después, que él estaba más satisfecho del número 3 de McRae, porque dice que hizo exactamente lo que le pidió, ¿no? Él quería un 3 defensivo que ayudara en el rebote, un jugador de equipo, y dice que respecto a lo que esperaba le dio mucho más McRae de lo que le dio Sampson. Sí, pero es que volvemos a lo mismo. Si yo no digo que McRae... Claro, ese es el tema. Es que si McRae hubiera sido elegido en el número 14 como fue Drexler, pues me callo. Digo, oye, muy bien. Pero claro, un número 3 que con una carrera, insisto, que estuvo bien y lo iremos viendo, pero oye, que tampoco esté draft. Pero hombre, por ahí ahora veremos en el redraft. Estaba Byron Scott, estaba Dale Ellis. Pero bueno, fue como fue. Craig Hilo, número 48, un escolta de 1,98 que no se esperaba que pudiera tener un hueco en la liga, como lo llegó a tener, a pico y pala. En sus 2 temporadas en la Universidad de Washington State, tras pasar por Odessa Junior College, tuvo un progreso notable, pero sus números en la última temporada pues no impresionaban, ¿no? 12 puntos, 55% en tiros de campo, casi 5 asistencias en 30 minutos. Jugador de esos que parecía que su futuro estaría en Europa o como mucho en ligas menores, ¿no? Estaba ahí vagando por la CBA, porque no se veía en él ni el físico ni la capacidad de tiro necesarias para poder competir en la NBA en esos momentos en el puesto de escolta. Él mismo
dice, ¿no?, en entrevistas posteriores, que no pensaba en una carrera como jugador profesional de baloncesto. Él venía de una familia de granjeros de algodón en el pueblo de Lubbock, en Texas, y creía que su futuro iba a estar ahí, en la compañía familiar, cuando saliera de la universidad. Fue capaz de meter al equipo en el torneo NCAA del 83, pero cayó a las primeras de cambio ante la Virginia de Samson por 54-49. Él con 12 puntos, 5 de 10, 6 rebotes y 5 asistencias en 39 minutos. Samson 15 puntos, 12 rebotes, 6 de 8. Oye, tiene mérito, ¿no?, liderar a un equipo al torneo. Además, consiguieron ganar primera ronda, aunque luego perdieron ahí en segunda ante Virginia. Y esa victoria de primera ronda en el torneo, que fue ante la Universidad de Weber State, era la primera para esta universidad de Washington State desde 1941, en un torneo final de la NCAA, y no se volvió a repetir luego hasta 2007. Así que realmente fue un hecho histórico el pasar a segunda ronda, aunque luego ahí, claro, no pudieron hacer nada ante Samson y compañía. En la NBA fue un especialista defensivo y un buen tirador de tres, además de tener el mejor apodo, bajo mi punto de vista, que inventó Andrés Montes. Craig Hilo, el Redford de la Bahía. Sí, un jugador con pinta de no romper un plato, pero que luego ha tenido sus problemillas, sí, tras retirarse, con cargos por violencia doméstica, con problemas de adicción a los calmantes, porque estuvo 6 meses inmovilizado por una operación que le hicieron en 2010, y tuvo que estar ingresado en una clínica de desintoxicación en Massachusetts. Pero bueno, parece que esa época también pasó y que ahora está más centrado, pero sí, un jugador ahí que tenía sus cositas extradeportivas. Sí, y luego, bueno, Manute Bol, número 97, un 2.31 de delgadez extrema, pero claro, 2.31. Yo esto sí me la juego, ¿no?, de elegirlo ahí en esas rondas. Un primo suyo que estudiaba en Estados Unidos advirtió de su altura y un ojeador fue a visitarlo. Fue drafteado por los Clippers tras llegar directamente de Sudán, pero sus 19 años evitaban que fuera elegido y, bueno, pudo serlo por un lío en el papeleo. No se sabe si él mintió o, bueno, no se rellenó bien un formato. La cuestión es que cuando se aclaró todo se dio al traste con la elección. Lo volverían a elegir en el draft del 85 con el número 31, esta vez los Bullets de Washington. Y bueno, estuvo una temporada en la segunda división de la NCAA en la Universidad de Bridgeport. Sí, en teoría, aunque nunca se supo su edad exacta, iba a cumplir 21 años cuando se celebró este draft del 83, porque la fecha que le dan el 15 de octubre del 62, sí. Y le presentaron al draft, eso sin haber rellenado la solicitud que se exige a los underclassmen, que tenían que presentarla 45 días antes del draft. Pero bueno, ya hablaremos de él cuando hagamos el programa del draft del 85, porque tiene su historia y el temporadón que hizo ahí en la Universidad de Bridgeport, también eso lo comentaremos dentro de un añito y medio, así, cuando hablemos del draft del 85. Buen draft también, Dumars, sí. Karl Malone. A ver, este Manute Bol, un icono de los 80 y los 90, lo veremos en los distintos programas cuando llegamos. Y bueno, Steve Stipanovich, número 2, un 2'11", 111 kilos, que no reboteaba bien, 9 rebotes por temporada, 9 rebotes de media en su última temporada, y fue la mejor en 37 minutos, pero sí anotaba con solvencia, más de 18 puntos con un 54% en tiros de campo. Este jugador sí que llegó con mucha fama a la universidad, ganó el torneo como el mejor debutante del año de su conferencia en el 80 y parecía que iba a ser un jugador top permanente en la liga universitaria, pero se estancó en su segundo y tercer año y la verdad es que no despegó hasta su año senior. Y ahí, bueno, hubo un factor que también influyó mucho en su fama, que en un partido emitido por televisión nacional entre Missouri y Virginia, Stipanovich destacó mucho porque hizo 27 puntos con un 11 de 22 en tiros de campo ante Ralph Sampson, y claro, eso le puso en la boca de muchos scouts, ¿no? Aunque su equipo perdiera el partido, pues ver que alguien ante el nuevo Mesías que era Sampson no solo se enfrentaba de tú a tú, sino que le metía 27 puntos con 2'11" y tal, pues hizo que todo el mundo empezara a tenerlo como que fijo para posiciones altas de la primera ronda del draft. Lo del 2 un poco excesivo. Esto pasó también con el número 1 del draft de Portland en los 70. Sí, el pivote. Que los partidos que le veían eran... Sí. ¿Quién era? En los que parecía que se los iba... Sí, ahora tampoco me sale el nombre, pero que vimos eso, que hizo 2 partidazos. Los 2 mejores partidos de su vida fueron los que le vieron. Y claro, pues eso, este tipo de cosas, pero bueno, que hay que estar ahí para sacar para hacer estos partidos y aprovecharlo para el futuro. No, hombre, por supuesto, pero que es lo que te digo, José Manuel, si ya es difícil con una temporada entera, imagínate con la Ru Martin, era,
que es lo que tú dices. Dice, joder, vinieron a verme en el mejor partido de mi vida, ¿no? Pero bueno, así es la vida. En 1983, la Universidad de Missouri, liderada por Stepanovic, cayó a las primeras de cambio ante Iowa, 77-63. Stepanovic, 3 de 11 en tiros de campo y 3 rebotes en 33 minutos. Su compañero Sundbolt, 29 puntos, 14 de 24. Bueno, tuvo una buena actuación, otra vez otro que estuvo bien en el Aloha Basketball Classic, y eso elevó su caché. No parecía que fuera un jugador para elegirlo entre lo más alto, aunque había estado en el segundo equipo la América, pero bueno, acabó siendo número 2. Claro, yo creo que hay eso, ¿no? El que fuera casi un 7 pies con facilidad para anotar y para taponar, más esa actuación en el Aloha Classic, más el recuerdo de ese partido contra Samson, pues hicieron que se desdeñara todo lo negativo, ¿no? Y es de esto que tú solo ya te has hecho la idea de que va a ser un super pivot, la nueva esperanza blanca de los pivots de la NBA, y no dejas, ¿no? que lo malo te destruya el pensamiento que ya te has creado, y eso fue un poco lo que le pasó a Stepanovic. Exacto. Y bueno, Roy Hinson, número 20, alero de 2.06, que en la última temporada en la Universidad Rutgers se fue a casi 17 puntos, 53% en tiros de campo, casi 9 rebotes y casi 5 tapones. Pero claro, es que no llegaba ni a una asistencia de media. De hecho, nunca pasó de esa asistencia de media en su carrera. Eso sí, fue progresando año a año en casi todo. Bueno, un finalizador, ¿no? Sí, una fuerza defensiva a nivel universitario, que eso fue progresando poquito a poco desde que llegó del Franklin High School, como un proyecto completamente en bruto, delgadísimo, pero claro, tenía una envergadura y una capacidad de salto que inmediatamente pues, le hicieron entrar en la rotación en esta universidad, en los Rutgers. Y el propio Hinson dijo, cuando llegué al campus, la primera vez solo sabía taponar y saltar. No sabía hacer nada más con un balón de baloncesto. O sea, que esa era la progresión que había tenido, y desde luego sí, bastante mérito en 4 años pasar de eso a salir en primera ronda del draft de la NBA. Exacto. En el torneo de la NCAA del 83, su equipo fue eliminado por St. John's, 66-55. En ese partido, Roy se fue a 10 puntos, 5 de 12 en tiros de campo, 8 rebotes, 3 tapones en 34 minutos, pero claro, delante tenían a Chris Mullin. Johnny cogió su fusil, ¿no? Que decía Andrés Montes. 10 de 13 en tiros de campo, 24 puntos. Chris Mullin, José Manuel, uno de los tíos más finos que yo he visto jugando al baloncesto. No sé qué opinas tú. Sí, pero para mí un ídolo de finales de los 80. Un jugador que me encantaba, de estos que recortaba para las carpetas del colegio, del instituto. No, pero hay un tío que fue al Dream Team y te diría que fue de los jugadores clave para abrir defensas. Y es que este era de los que como tirase solo, dices, es que no falla una, ¿no? Sí, bueno, se veía ahí los tiros libres y todo esto, una maravilla, una muñeca impresionante. Claro, el hecho de ser zurdo, además, estéticamente, para mí un jugador en el que me fijé muchísimo en su momento. Sí, hombre, ¿pero te fijabas para intentar imitar o para qué? Sí, para eso. Sí. Me gustaba mucho. Le veía que no empleaba el físico. Claro, es que en esa época que piensas que alguna vez vas a jugar al baloncesto en serio, pues claro, fijarte en Jordan no tenía mucho sentido, ¿no? Pero en un jugador que parecía que no era ni demasiado rápido ni demasiado atlético, le veías como más terrenal. Entonces, bueno, pues tiro, inteligencia en el campo y tal, pues bueno, tratas de hacerlo, pero bueno, ni una cosa ni la otra se dio en mi persona. Bueno, este fue otro del draft del 85, que ya hemos dicho. Patrick Ewing también, Carmalón, Dumars, Xavier McDaniel, Oakley, Ren, bueno, un pedazo de draft. Bueno, llegaremos. Hablando de Hinson, pues fue el tercer mejor taponador de la competición. Era un jugador, ya hemos dicho, con una potencia de salto y velocidad sobresalientes, muchos minutos de pivot, en la NBA sería un ala pivot, podría jugar de cara con solvencia, ya lo veríamos, ¿no? Muchos mates en su haber también, este jugador finalizaba muchas jugadas así. Aquí lo más interesante era que cada año había ido mejorando, entonces también hace pensar que esa progresión iba a seguir en la NBA, y bueno, tenemos también aquí lo del scouting de Marty Blake. Decía que era uno de los mejores taponadores del baloncesto universitario, decía que era estrictamente un jugador interior que deberá adaptarse a jugar como ala pivot. Dice que puede ser capaz de jugar de pivot nato por momentos, muy pobre tirando, especialmente en su lanzamiento en suspensión, que tenía una mala mecánica, excelente saltador y que tenía muy buena velocidad
para ir de un lado a otro del campo, con una gran anticipación para el rebote y para el tapón. Y dijo Matty Blake que seguro que iba a ir en la primera ronda y le proyectaba entre el 12 y el 18, que ya hemos visto que salió en el número 20, y dijo: no es tan conocido como alguno de los otros hombres altos que hay en el draft, como Sidney Green, Antoine Carr, Dale Ellis o Zur Bailey, y ni es tan completo como jugador, pero que iba a ser muy buen jugador de la NBA. Bueno, un poco eso previendo un gran potencial. Y su stock en el draft cayó porque pues le vino mal, lo de la Aloha Classic, tuvo una actuación horrorosa y eso hizo dudar a los scouts sobre si un jugador tan limitado entonces ofensivamente y con el balón en las manos tenía futuro en la NBA, aunque fuera pues semejante bestia física. Y bueno, a este le perjudicó ese torneo y de estar ahí proyectado, lo que decimos, entre el 12 y el 18, pues cayó finalmente al número 20. Bueno, pues vamos con Antoine Carr, el número 8, el de la moto que decía Sí. Montes. Me hacía mucha gracia ese apodo. Tremendo último año de este ala pivot de 2.06. Se fue a casi 23 puntos, 58% en tiros de campo, casi 8 rebotes en 33 minutos. Su equipo no hizo una gran temporada, pero estaban sancionados por 3 años por mala praxis. Promesas de dinero a jugadores, billetes de avión y otros, de uno de los entrenadores asistentes a finales de los 70. Xavier McDaniel, jugador de segundo año, fue el otro puntal del equipo, y bueno, antes había estado por ahí Cliff Levingston. Sí, este Antoine Carr, considerado un gran atleta, muy físico, y que en la liga universitaria era casi imparable para la competición a la que se había enfrentado, alternando las posiciones de alero y de ala pívot. Dudas sobre sus números estaban inflados por ello, ¿no? Por la falta de calidad que había en esa conferencia, y también sobre su actitud defensiva, que era, bueno, más que sospechosa. En su último partido con Wichita State, el del 5 de marzo del 83, se fue nada menos que a 47 puntos ante Southern Illinois. Lo que decimos, claro, es que había partidos en los que era tremenda la superioridad que tenía este jugador sobre sus rivales. Claro, su carrera en la universidad fue tan exitosa que tiene su número 35 colgado ahí en lo alto del pabellón de Wichita State. Fue el jugador de su conferencia de 1983 y miembro del equipo norteamericano que participó en el Mundial de Cali 82. A pesar de ser elegido con el número 8 por los Pistons, se fue una temporada al Olimpia Milán de la Lega, luego regresó para jugar con Atlanta. Bueno, de estos casos raros, ¿no? Luego le pasó a Danny Ferry, ¿no? Y Brian Shaw. También, sí. La pasta italiana, que en esa época, en los 80, soltaban las liras. Sí, lo que has comentado antes, a punto estuvo de hacerlo también Mahale. Se fue un año a Joe Berry Carroll también ahí en mitad de... Bill Laimbeer. Jeff Ruland. Sí, que vino aquí a España. O Rambis, pero sé por qué no encontró acomodo en Grecia. Claro. Kyriakos Rambidis, que ya hemos dicho que se tenía que haber quedado con ese nombre. Eso hubiera sido lo mejor que hubiera podido haber hecho. Sí. Bueno, el scouting de Marty Blake, súper destacado jugador en la universidad, que podría ser un gran jugador en la NBA. Le recordaba a Michael Thompson de Portland como alero, ¿no? Yo no lo llego a ver todo porque Michael Thompson era un tío más grande, quizá, bueno, eran finos los dos. Un muy buen tirador, que podía tirar desde lo alto desde las esquinas, desde los postes altos y desde las esquinas, ¿no? Podía poner el balón en el suelo, lo que dicen de botar bien, ¿no? Para irse para adentro. Buen tirador de tiros libres, podía correr la cancha, un buen salto, podía rebotear algo más, ¿no? De lo que lo hacía. Necesitaba trabajar en defensa, lo que tú has dicho, y bueno, era propenso a cometer faltas. Bueno, se le veía ahí como un jugador que podía... Bueno, fíjate que fue el número 8, ¿no? Que después de lo que hemos leído otros. Y bueno, otros jugadores, por ejemplo, Cyril Thread, ¿no? Que jugó en la segunda división de la NCAA en el West Virginia Tech, yéndose a 21 puntos de media y 5 asistencias. Cayó mucho en el draft, pero tuvo una carrera de 14 temporadas en la liga, clase media. La verdad que sorprendente.
Sí, con fama de muy trabajador y de gran tirador tras su etapa universitaria, pero claro, ante un nivel de competición bajo como era el de la División 2, pues no se le valoró y por eso cayó tan bajo en el draft. Tampoco fue a ningún torneo inicial. Y bueno, en el programa de la semana pasada hablábamos de Calvin Murphy y Sidel Threat, otro metedor espectacular, 14 hijos tiene el amigo. O sea, que ahí Sí, sí, enchufado en todos los sí, sí, aspectos. se quedó a gusto. Insistimos que no con la misma, no con la No, misma mujer, o sea, no no, sabemos no, no. cuántas, pero bueno. No lo he apuntado, pero 14 churumbeles tiene el amigo. Pues muy bien. Bueno, y hubo otros jugadores que no fueron tan destacados, pero bueno, no rindieron como se esperaba. Por ejemplo, Sidney Green, número 5, temporadón en su año senior, este alero de 2.06 con 22 puntos, 55% en tiros de campo, 12 rebotes en 36 minutos en la Universidad de Nevada, Las Vegas. Pierden las primeras de cambio con los futuros campeones, North Carolina State, 71-70, fíjate el partido que gana, con Green excelso. 27 puntos, 9 de 16 en tiros de campo y 10 rebotes en 39 minutos. Buen duelo contra Zur Bailey, que se fue a 25 puntos, 12 de 21 y 9 rebotes en 36 minutos. Y es que Green a lo mejor no es un jugador muy recordado por su trayectoria en la NBA, pero es una leyenda absoluta en una universidad de cierto renombre, como la de Nevada, Las Vegas. Es a día de hoy, en este año que estamos 2022, el segundo máximo anotador histórico y máximo reboteador de esa universidad, en la que jugó tanto de 4 como de 5, más de 5 de hecho, aunque su futuro, lo que decimos, parecía claro que era como 4 en la liga. Por supuesto tiene su número retirado allí y junto a Larry Johnson y Reggie Theus forma un poquito ahí lo que llaman la Santísima Trinidad de los Running Rebels de la Universidad de Nevada, Las Vegas en la era Tarkanian, ¿no? Que son los 3 mejores jugadores que salieron de allí en ese periplo. Un Sidney Green, que era también otro jugador que en high school era conocido por todo el país y pocos entendieron, de hecho, que se decidiera ir a una universidad como la de Nevada, Las Vegas, que estaba envuelta ahí en varias polémicas, sancionada por reclutamientos no demasiado legales a finales de los 70, y muchos veían en él a un segundo Mo Lucas, porque tenía fama de duro, de enforcer, que además fue creciendo en la NCAA año a año, 3 veces promedió un doble-doble en sus 4 cursos en la universidad. Y en esos momentos poquitos dudaban de que tenía una carrera por delante en la NBA, al menos sólida. Aunque claro, el hecho de que no tuviera un puesto definido, ¿no? Que hubiera jugado siempre de 5 cuando estaba claro que nunca iba a poder ser un pívot en la NBA, pues no dejaba de ser un riesgo para el que lo eligiera, pero todo lo que he encontrado, lo que hemos leído, ¿no, Manuel? Era eso, de un jugador al que se le veía claramente un futuro sólido en la NBA. Que no, Bueno, no fue ya así. exacto, hablaremos de Chicago, que fueron y bueno, el costalazo que se dio este hombre, pero bueno, las expectativas, sí, fíjate Marty Blake, excelente año liderando en Nevada, Las Vegas en la división del Pacific Coast Athletic Association title, como hombre interior. Tenía que jugar de ala pivot, como tú dices, en profesionales. Alguien como él, como alero pequeño, podía también jugar, o sea, sus posiciones eran las de alero, buena potencia de salto, podía anotar de lejos, desde lo alto de los postes altos y desde las esquinas, un tirador de tiros libres por encima de la media, velocidad también para recorrer el campo, podía taponar, un rápido primer paso, buen movimiento lateral, parecía que dentro de la zona podía dominar y podía anotar siempre que quisiera, porque era rápido, de estos que son como Moses Malone, ¿no? Rápida reacción para saltar. Podía ser un buen jugador a nivel profesional o se podría convertir en alguien muy, muy sobrevalorado. Pues dio en la diana Marty Blake, ¿no? Con esta segunda. La verdad que algo se olía a él. Pero bueno, fue elegido en el segundo equipo All America
Y otro, Darrell Walker, escolta de 1,93, que lideró a un equipo con Joe Klein y Alvin Robertson como compañeros en Arkansas, y que él los lideró hasta los Sweet 16, ¿no? Que dicen los cuartos de final. Cayeron ante Louisville, los octavos de final. Cayeron ante Louisville con 15 puntos, 5 de 11 y 8 rebotes de Walker, y Klein se fue a 21 puntos con 8 de 13. Y en palabras de su entrenador en Arkansas, Eddie Sutton, dijo: tiene el potencial para convertirse en uno de los bases defensivos top de la NBA. Además puede lanzar de 4 o 5 metros y es un gran competidor. Está preparado. Y, bueno, que se sabía de Walker es que era un atleta excepcional, al menos a nivel universitario, de estos que hacía un poco de todo, porque lideró a Arkansas en anotación, tapones y robos, siendo el base, promediando además casi 6 rebotes por partido, o sea que era un poco lo que luego hizo en la NBA, de ser un jugador de estos que llenaba el casillero de estadísticas con mucha facilidad. Solo jugó 3 años en Arkansas, pero era senior, ya que el primer curso universitario lo pasó en el Westart Junior College, del que salió con fama de algo alocado y de no estar muy centrado, no tener la cabeza muy en su sitio, y de hecho Sutton le tuvo sentado 9 partidos en su primer curso en Arkansas por problemas disciplinarios, pero terminó apostando por él y dijo que era un competidor tremendo, un potro salvaje, pero con un talento tremendo, y que lo único que necesitaba era ser domado, y bueno, que de eso es de lo que él se encargó en estos 3 años que estuvo en Arkansas. Comparaciones, por supuesto, con Sidney Moncrief, que también había salido de esa misma universidad, aunque eso sí, solo en el aspecto defensivo no se le veía el potencial ofensivo de Moncrief. Y en palabras también de Sutton, de su entrenador, que los había entrenado a los dos, dijo que estaban en el mismo nivel en cuanto a capacidad para frenar a los rivales. Y claro, eso pues son palabras mayores, porque recordemos que Moncrief venía de ganar el premio al mejor defensor del año en el curso 82-83, la primera vez que se había entregado este galardón, y estábamos hablando de, claro, si llegaba a ese nivel en defensa, pues desde luego futuro en la liga iba a tener a poco más que supiera hacer. También de los mejores en este torneo de Aloha. Sí, que fue nombrado ahí el mejor defensor, confirmando pues eso, lo que más se destacaba de su juego, que era la defensa. Sí, Marty Blake precisamente destaca eso, ¿no? Que estuvo en el mejor equipo y fue el mejor defensor del torneo Aloha Classic. Podía jugar de base a veces, muy agresivo en defensa, podía anular a otros jugadores, buen porcentaje desde los 4 metros, especialmente a tabla. La selección de tiro no era lo mejor que tenía, podía rebotear ante gente más grande. Quizá a veces trataba de hacer demasiadas cosas con el balón y lo perdía demasiadas veces. Como tú dices, se le comparaba a Sidney Moncrief de Milwaukee Bucks, porque había jugado también en Arkansas. Bueno, y bueno también recorriendo el campo de cancha a cancha, especialmente con el balón, ¿no? Caraliva. Bueno, elegido en el segundo equipo All-America. Y bueno, otro, Ennis Watley, que es un base de 1,90 de la Universidad de Alabama, únicamente 2 temporadas allí, fuera del torneo a las primeras de cambio ante la Universidad de Lamar, con Ennis en 4 de 14 tiros de campo. Sí, un Watley que consiguió mucha fama como freshman al ser el mejor en un partido, bueno, el partido final del torneo de la SEC, en el que vencieron a Kentucky en su cancha, y ahí cogió fama de líder en la pista, de buen organizador, pues eso, de ser el pico gran base director de orquesta. Más tarde se supo que ya en la universidad tenía problemas con las drogas y el alcohol, algo que luego pues se acrecentó en sus comienzos en la NBA. Bueno, otro más de esos Bulls con los que se encontró Jordan, que eran el Cocaine Circus, que decía. Sí, y aquí Marty Blake, bueno, su scouting, podía haber estado otro año en la universidad, grandes cualidades como base, pero no había hecho una gran temporada. A veces parece como pasota, especialmente en defensa, tiene gran rapidez, potencialmente puede ser un base muy destacado en la NBA porque tiene todas las herramientas. Bueno, veremos que este jugador, aparte del juego que no llegó a explotar, bueno, lo mató lo que tú dices, ¿no? El tema de las drogas. Y bueno, José Manuel, vamos al redraft, ¿no? Que es lo que a ti y a mí nos gusta y nos pone contos. Vamos a ir diciendo, pues, del 1 al 10, ¿no? Nuestros jugadores, explicando uno a uno. Empiezo yo, entonces, con el 1, si quieres. Sí. Y luego tú dices tu número 1, ¿o cómo hacemos? Sí, así mismamente.
Venga, para mí el número 1 de los Rockets, visto la carrera, evidentemente, Clyde Drexler, ¿no? Con Samson por allí, evidentemente era imposible, literalmente imposible, que ningún otro jugador del draft fuera elegido número 1, pero Houston, bueno, que Houston no lo escogiera 1, entendible, que no lo escogiera el número 3, sí parece un error, sobre todo conociéndolo, ¿no? De la casa, pero bueno, dado que su primer año fue de adaptación y no parece que fuera a mejorar mucho al equipo de Houston, pues hubieran podido tener a Olajuwon y a Drexler juntos, a tope 14 temporadas. Pues yo creo que varios anillos hubieran caído, porque Hakeem Olajuwon sí tenía esa mentalidad de líder y de killer, y en los primeros años hubieran coincidido con Samson en su prime, ¿no? Si hubieran elegido a Drexler en el número 3. Pero bueno, escojo en el número 1 pues al mejor jugador del draft, tanto, ya he dicho, por picos como por longitud. De sus 15 años, quitando el de rookie, fue un jugador de élite en todos los demás. 10 veces All-Star, 5 en uno de los 3 mejores quintetos de la liga. Claro, en su posición estaban Magic y Isaiah al inicio, y Jordan y Isaiah, y Jordan y Magic por ahí, bueno, que fueron los que monopolizaron, ¿no? los quintetos, los mejores quintetos, con lo cual era casi imposible estar ahí. Segundo en el MVP del 92, múltiples temporadas con 20.6 rebotes y 6 asistencias, pasando de 25 puntos en varias, tanto en temporada regular como en playoffs. Tuvo esos números, lideró a Portland a 2 finales, fue el segundo mejor jugador del anillo del 95, detrás de Olajuwon. Miembro del Dream Team, sin discusión, entre los 50 y los 75 mejores, también sin discusión, una leyenda. Estéticamente, yo creo que es de lo mejor de la historia, José Manuel. No sé qué opinas tú. Sí. Pocos, ¿no? Para este sí que era de los que parecía que volaba, sí, ¿no? El mate ese con las piernas flexionadas, con la mano hacia arriba. Pues la verdad que sí, muy estético y muy plástico. Sí. Tiene varias jugadas de lo más completo de la liga, tanto en ataque como en defensa. Ya hemos dicho, su tiro no era consistente, aunque no era manco. En sus 9 primeras temporadas no bajó de 75 partidos disputados. Un crack al que solamente le faltó, ya hemos dicho, dureza mental para poder competir con Jordan de tú a tú. A partir de la final del 92, perdida contra Jordan, los Bulls de Jordan, dio un bajonazo en porcentajes de tiro que afectaron a su anotación. Pero bueno, con el anillo mencionado del 95, tocó el cielo, José Manuel. ¿Y tú a quién eliges con el número 1? Pues yo sigo dejando a Ralph Sampson. Yo creo que los Rockets no tenían nada, consiguen el número 1. El año en el que se presenta uno de los jugadores más esperados de la historia, tenían que elegirlo y yo creo que acertaron. Y a toro pasado sigo pensando que era el jugador. No que sea el mejor jugador, que coincido que es Drexler, pero sí que aquí es que no veo la posibilidad de coger a otro jugador. Se vio que no era exactamente el Mesías esperado, desde luego, pero en sus 3 primeros años, pues oye, 21,5 puntos, 11 rebotes, 2 asistencias y media, más de 2 tapones, 51% en tiros de campo, rookie del año, All-Star en los 3 cursos, MVP además del 85, All-NBA, segundo equipo en la 84-85, décimo en la votación de ese curso para el MVP, o sea, hasta que se lesionó, pues igual no era el nuevo Karim, pero sí era una estrella de la liga y potencialmente un estrellón, o sea que tuvo ese problema, las lesiones, no era el líder como para cargar con el peso de un equipo tan mediocre como era Houston y llevarlo al anillo, mucha presión, lo que hemos dicho desde el principio, pero sigo pensando que era la mejor opción, incluso viendo cómo fueron las carreras luego posteriormente de Drexler y la suya. Bueno, yo con el número 2 para los Indiana Pacers me quedo con Byron Scott. Empieza a reconstruir la franquicia con una escolta de lo más serio de la liga, buen defensor, excelente tirador, duro como pocos. De hecho, Magic dice que cuando este llegó al equipo, veremos que lo traspasaron los Clippers por North Nixon, no sé, intercambiaron Clippers y Lakers, North Nixon y Byron Scott, pues le empezaron a dar en los entrenos, le daban duro y este no protestó nunca. Un jugador que demostró que podía rendir de manera notable en equipos campeones, yo creo que en Indiana lo hubiera hecho excelentemente. Aseguraban una escolta de élite durante unas 10 temporadas. Curiosamente, al final de su carrera jugó 2 temporadas en Indiana, ya no estaba en su mejor momento. De los primeros en usar el triple de manera eficaz, 40% en playoffs, lanzando 2 veces por partido, para lo que era la época es bastante. Y yo creo que hubiera ayudado bastante a Reggie Miller y compañía en sus inicios, con lo cual esa es mi elección. ¿Tú? Yo aquí sí ya voy a por Drexler. Los Pacers eran otro equipo igual de lamentable que los Rockets, o más incluso, y con Drexler tampoco hubieran mejorado mucho al inicio,
pero es el que terminó siendo el jugador más destacado de esta camada, ya lo hemos dicho, y desde luego yo no le voy a poner más abajo de esta posición. Creo que lo mejor que le pudo pasar a Drexler fue caer en un equipo como Portland, que era bueno, pero no aspirante, y en el que pudo crecer poco a poco, sin presión, porque ese primer año estuvo ahí de suplente de un All-Star, como era Jim Paxson, aprendiendo, y luego ya al segundo año a mitad de temporada ya se hizo con el puesto de titular, un caso similar al de Worthy, ¿no? Yo creo que no eran jugadores que por mentalidad podían cargar ellos solos con el peso de ningún equipo flojo con urgencias, y no sé cómo hubiera sido la experiencia de Drexler en una franquicia como Indiana. Seguramente yo creo que sí hubiera destacado mucho, porque es que Indiana no tenía absolutamente nada, pero perdiendo muchos partidos con el peso de ser el número 2 del draft encima todo el tiempo, pues igual no hubiera tenido la carrera que finalmente tuvo. Claro, que peor hubiera sido para mí caer en Houston siendo el ídolo local de la universidad, y si hubiera salido número 1, yo creo que esa presión a Drexler, viendo su carrera, yo creo que le hubiera machacado, y que no hubiéramos terminado teniendo al mismo Drexler con el que disfrutamos tantos años, y en el que yo también coincido que es uno de los mejores jugadores del conjunto de década 80-90, pues uno de los 10-15 mejores jugadores sin discusión. Sí, coincido. Bueno, sí, eso que dices de la presión en el número 1, pues claro, hay que tenerlo en cuenta. Número 3, los Rockets. Pues yo me quedaría con Dale Ellis. Aunque Houston necesitaba gente por dentro, escojo a este enchufador que tuvo temporadas colosales. De hecho, en Seattle tuvo 4 temporadas en las que promedió del 87 al 90 26 puntos, 51% en tiros de campo, 41 en triples. Le dejo hacer en ataque y cubro sus espaldas con Drexler y Robert Reed en defensa. Tuvo un 40% en tiros de 3 en su carrera, lanzando 3 triples y medio por partido. Atrás, eso sí, era un lastre, no era buen jugador. Quizá número 3 sea excesivo, pero era lo que había esta temporada. Y yo, creo que Houston le hubiera venido muy bien este jugador, al que hay que reconocer que solo en Seattle le soltaron la correa y fue cuando mejor jugó. ¿Tú? Yo también le cojo en el número 3. Eligiendo a un interior en el primer puesto, como yo hubiera mantenido a Samson. Los Rockets, yo creo que lo que más podían tirar aquí era tiro exterior. Ojo, que yo creo que hicieron muy bien seleccionando a McCray, un tipo duro, orientado a la defensa, y que aportaba muchas cosas, aportaba todo lo que no tenía Samson, pero yo se apuesto por Samson como referencia por dentro, con sus peculiaridades, claro, porque no era un jugador de poste bajo, eso ya lo sabemos. Pues tener una amenaza desde el exterior como Ellis, yo creo que hubiera sido muy positivo para abrirle espacios ahí dentro, y que hubiera podido maniobrar con un poquito más de facilidad de la que tuvo, pues es tenido que compartir frontcourt ahí con gente como McCray. A Ellis le pesó mucho lo que hemos hablado, yo creo, el jugar de 4 prácticamente toda su carrera universitaria, moviéndose mucho por el poste bajo durante casi todas las situaciones de juego con Tennessee, y con muy pocas situaciones en las que pudiera recibir de cara al aro y demostrar eso, ¿no? Que era un tirador también de catch and shoot, y no lo pudo demostrar. Si hubiese jugado de 3, yo creo que hubiera sido un top 5 seguro, aunque no se pensara entonces que fuera a ser tan bueno como finalmente salió, y yo también creo que sería la mejor elección para Houston, habiendo tenido el número 1, coger a Ellis con el 3. Y con el número 4, los Clippers, Derek Harper. Con Terry Cummings por dentro, la incorporación también de James Donaldson como pivot, Greg Hodges y Lionel Hollins por fuera. Me decido por un base bueno en ataque y defensa, que sabía dirigir en estático. Walton no estaba para correr, si es que estaba para algo. Además era un jugador que podía anotar con solvencia. Yo creo que hubiera ayudado al equipo a ordenarse mejor. Otro con una durabilidad notable, con buen rendimiento en la mayoría de temporadas. Además no fue propenso a lesiones, y me parece que era la elección adecuada. ¿Tú a quién escoges? Con el 4 me voy con Derek Harper. También. Los Clippers, suponiendo que no mandaran este pick en un intercambio, como hicieron con los Lakers en el traspaso de Norm Nixon por Byron Scott, yo creo que aquí habrían tenido base para muchos años, aunque la vida de Harper hubiera sido mucho más complicada. Otro jugador que cayó en muy buen sitio para empezar su carrera, con Brad Davis de titular y él aprendiendo, saliendo desde el banquillo, alternando además posición de base y escolta, y sin la responsabilidad de dirigir eso, pues a un equipo desde el principio con esa presión, y sobre todo para un base. Era un jugador que estaba verde, y ya veremos lo que hizo en los playoffs de este año cuando lleguemos ante los Lakers. Y la presión de ser titular desde el principio, yo no sé cómo le habría sentado,
pero no creo que los Clippers se hubieran equivocado eligiendo a Harper y le hubieran dado 35 minutos, yo creo, desde el primer momento en el puesto de base, a poco que hubiera demostrado en la pretemporada. Sí, la verdad que yo también. Y bueno, número 5, los Bulls, pues Doc Rivers. Yo me decido. A Reggie Theus lo muevo a la posición de 2, aunque en estático podía ayudar en esa labor. Meto a Rivers para darle velocidad al equipo y defensa. Quintin Dailey le mando al banquillo como revulsivo y Ronnie Lester base suplente, pero bueno, a este no le daba la rodilla para mucho más. Cubro unas 10 temporadas con él y me sirve tanto en ataque, con sus limitaciones de tiro, como en defensa para incluso presionar. Yo hubiera elegido a este jugador. ¿Tú por quién te decides? Yo aquí ya me voy por Byron Scott, que tú ya le habías seleccionado. Ya aquí, bueno, los Bulls, yo hubiera seguido manteniendo a Reggie Theus de base y bueno, a saber, claro, si las preferencias de esta franquicia se hubieran ido en el draft del 84 por las de elegir a otro escolta, ¿no? Como Jordan, si hubieran cogido a Byron Scott este año, pero bueno, eso es otra historia. Yo creo que Scott habría encajado muy bien con el estilo de Theus y que habrían formado un backcourt muy interesante y de los mejores de la liga, desde luego a campo abierto, con dos jugadores que se movían muy bien, mejor que en estático, un jugador irregular en el tiro, Byron Scott, pero que finalizando siempre fue top, que ponía interés en defensa y con un perfil relativamente bajo, no de estrellita, desde luego, y yo creo que hubiera funcionado en Chicago, si es que no se volvía adicto a la cocaína, claro. Sí, no lo parece. Recordemos que allí fue Kevin Logger y ya veremos que tuvo unos problemas con Theus de la leche. Bueno, lo acabó sacando de la franquicia, ya lo veremos en los primeros partidos. De hecho, no le hacía jugar y parece que hubo presiones de la directiva, ¿no? Bueno, lío en Río, pero bueno, eso ya llegará. Pero bien. Y yo, número 6, Golden State Warriors, Jeff Malone. Ya tenían a Larry Smith en la posición de 4, a Purvis Short como alero, y aunque les vendría bien un base, ya no había disponibles, yo creo, de ese nivel que hemos dicho, Doc Rivers, Derek Harper, y Jeff Malone podía ayudar algo en la dirección, pero vamos, su juego era de enchufar y jugaría eso con Jeff Malone y Purvis Short, a meter puntos. Se aseguraban 20 puntos por partido durante 11 temporadas con 50% de acierto, que no está mal, es lo que tuvo este hombre en su carrera, y una carrera notable, ¿no? Que quizá debiera haberle llevado más arriba. Quizá en Lakers hubiera rendido como Byron Scott, ¿no? Incluso mejor en ataque, yo creo. Yo creo que este era más fino que Scott, pero dudo que el físico le alcanzase para pegarse en defensa como Byron Scott. No sé qué opinas tú, José Manuel. No, hombre, no tenía la rapidez, ¿no? Ni la explosividad de Byron Scott, pero este no era manco, en defensa. No. También era un tío. Luego en Utah, cuando estuvo... Pero era chiquitín, ¿no? Era chiquitín. Por eso digo que físicamente, aunque hubiera defendido a los bases, ¿no? Como le pasó a Scott. Sí, pero bueno, medía lo mismo que Byron Scott. Lo que pasa es sí, claro, la explosividad era... Chiquitín me refiero en todos los aspectos, ¿no? Este Byron Scott, la verdad, como tú dices, una explosividad. Bueno, tú con el número 6, ¿a quién eliges para los Warriors? A Doc Rivers. Sí. Los Warriors tenían un nivel de CBA en el puesto de base. Sí. Y aunque Rivers entonces, como en el caso de Derek Harper, pues no se sabía muy bien si iba a ser un 1, un 2 y qué esperar de él en la NBA, yo creo que habría terminado haciéndose con el puesto titular en cualquiera de los dos puestos, da igual de base o de escolta vista la competencia, pero hubiera tenido muchos minutos en el backcourt desde el principio en Golden State y creo que hubiera encajado como un guante, ¿no? Ahí dando agresividad a un equipo lánguido y sin alma como eran esos Warriors y bueno, no le hubiera venido tan bien a su carrera como el caer en Atlanta, pero yo creo que el minuto desde luego hubiera tenido. Bueno, y Utah Jazz, pues Rodney McRae, un jugador más completo que Thurl Bailey, ya hemos dicho en los aspectos oscuros del juego, que podía hacer de los Jazz un aún mejor equipo defensivo, ¿no? En ataque era limitado, pero bueno, anotó con buenos porcentajes en su carrera, 50% en temporada regular y 53% en playoff, solo 9 años de calidad, pero es que claro, ponías a este jugador al lado de, ¿cómo se llama de Dantley, ¿no? Claro, para jugar ahí de 4. ¿Tú a quién eliges? Yo también, me voy por Rodney McRae. Los Jazz tenían ya en el puesto alero a Dantley, McRae, ya se sabía entonces que yo creo que se quedaba corto para poder ser un 4 de manera consistente en la NBA, pero bueno, era un buen complemento que hubiera ayudado mucho en defensa a un equipo en crecimiento como eran estos Jazz
Y claro, es que con y Mark Eaton ahí, vamos, el frontcourt hubiera sido bestial para poder ser sobrepasado por los rivales. Y a lo mejor eso también en un rol de sexto hombre como terminó teniendo Thurl Bailey, pues McRae hubiera estado también más cómodo y sin tanta presión, ¿no? Como la de ser titular 35 minutos siendo el número 3 del draft, como fue en Houston. Correcto. Número 8. Pistons, pues me quedo con Thurl Bailey, esta vez ya sí, ¿no? Un alero solvente, al que se le criticó por todo lo que no hacía, ¿no? Pero aportó puntos, oye, en su carrera, en 10 temporadas en Utah, 14 puntos, 47% en tiros de campo y más de un tapón, 1,2. En playoffs mantenía el nivel de temporada regular y en defensa no intimidaba, no intimidaba, perdón, pero no era duro. Y bueno, es de lo que quedaba, yo creo, lo mejor. Tú en el número 8, ¿a quién te coges? Pues a Jeff Malone. Los Pistons tenían a John Long y a Vinnie Johnson de escoltas, pero claro, con Jeff Malone hubieran dado un paso adelante claramente, porque Long venía de hacer su peor temporada de carrera en la 82-83 y Vinnie parecía claro que estaba destinado a un rol ya de sexto hombre, así que yo creo que hubiera entrado de titular directamente. Y hubieran ganado un tipo con carácter, que anotaba, como has dicho tú antes, como los mejores durante varias temporadas y que en defensa ayudaba. Yo lo veo perfecto para esos Pistons en crecimiento que estaban a punto de jugar sus primeros playoffs de lo que podríamos llamar la era ISIA. No ayudaría en las labores de dirección y creación como hacía Vinny o como posteriormente haría Dumars, pero para mí era un talentazo que tuvo una carrera. Este es un jugador de estos que no se habla mucho, pero unos números 2 veces All-Star y parecen pocas, porque 6 temporadas estuvo por encima de los 20 puntos por partido y otras 4 por encima de los 18, o sea que 10 años con más de 18 puntos por partido hay que enchufar y meter mucho. Y con con más de un 48% de tiros de campo de carrera y siendo un jugador que anotaba principalmente desde el exterior. Este no era un penetrador, que digamos, así que a mí me hubiera gustado verle en los Pistons. Además, le veo un jugador que hubiera sido interesante verle ahí y que también hubieran podido sacar mucho por él. En cualquier caso, si lo hubieran utilizado dentro del proceso que tenía ahí para formar la franquicia. Y yo, bueno, número 9, ahora sí Ralph Sampson. O sea, imagínate incluso sabiendo eso, oye, te voy a dar 3 temporadas a altísimo nivel y otras 2, bueno, con lesiones decentes. Sí escojo, porque es un equipo ya con Aguirre, con Rolando Blackman y compañía, pues oye, le meto de 5 y a intentar hacerme con el anillo en esas temporadas. Lo ideal para Sampson yo creo que hubiera sido eso, ¿no? Caer en un equipo con aspiraciones. Esa oportunidad la tuvo, ya dijimos cuando Auerbach le pidió que se presentara al draft del 80, pero no llegó, hombre, en Houston llegó a jugar unas finales, pero claro, fue su último año bueno y ahí elijo. ¿Tú a quién eliges en el 9? Me voy con Craig Hilo. Los Mavs tenían un agujero en la pintura importante, pero claro, no había pivotes de calidad en esta cama del 83 salvo Sampson, que yo ya lo he puesto en el número 1, y de lo que quedaba disponible, bueno, yo aquí dudas entre Thurl Bailey, que al menos podía jugar de 4, y Craig Hilo, pero me quedo con el Robert Redford de la Bahía, perfecto. Yo le veo ahí para complementar a Blackman saliendo desde el banquillo y aportar con la segunda unidad, claro, suponiendo que hubiera progresado más rápido de lo que lo hizo, porque era un currante, y con las oportunidades que hubiera tenido aquí por parte de Dick Mota y que no tuvo con Bill Fitch en Houston, yo creo que se habría acelerado el proceso y se hubiera ganado antes un rol consistente en la NBA, y yo creo que también hubiera cuadrado bastante bien con un equipo en crecimiento como eran estos Mavericks. Vale, y el último, el número 10, yo ya sí meto a Craig Hilo, un tipo serio, que no absorbió a balón. En Houston, Bill Fitch lo relegó al banquillo, pero en Cleveland explotó y sus mejores años coincidieron con las mejores temporadas del equipo a inicios de los 90. Quizás sea injusto, ¿no?, por mi parte, dejar a Roy Hinson fuera de los 10, pero no le veo acomodo en los equipos, ¿no? Era un 4 con poca mano, como he visto, limitado en ataque. Y, por ejemplo, claro, estos Bullets, pues no tenían encaje. Quizá en los Jazz, pero McRae me parece mejor jugador. Quizá en los Pistons, ¿no?, para lo que luego fue John Sally. Bueno, pero bueno, lo dejamos ahí, ¿no?, como el 11º. ¿Y tu jugador número 10?
Pues Thurl Bailey. Los Bullets tenían bien cubiertas las posiciones interiores, pero bueno, yo creo que Bailey no podía caer en este draft por debajo del top 10 y todavía lo tenía ahí libre. Lo que hemos dicho, un jugador polivalente, un 4 que podía jugar puntualmente de 3, de cara al aro, pero que sabía hacer daño de espaldas también, aprovechando sus 2'11 y la envergadura, y que en defensa intimidaba. Y claro, yo creo que un lujo si hubieran podido coger los Bullets con este número a Bailey, aunque hubiera ido destinado al banquillo, ¿no? A aprender a ser duro de verdad mirando a Rick Mahorn y ahí a Jeff Ruland, pero bueno, hubiera entrado en la rotación y incluso eso, ¿por qué no jugar ahí con un triple poste, por llamarlo de alguna manera, con Bailey, Mahorn y Ruland, y hubiera dado miedito ahí en la conferencia este? Sí, hombre, no hubiera estado nada mal. ¿Tú realmente crees que o sea, eso de Craig Ilo ponerle por delante, tú crees que tenía más... O sea, ¿crees que era más aprovechable que Thurl Bailey? Porque Thurl Bailey no lo hizo mal, ¿eh? O sea... No, ya hablaremos. ¿no? Y es un jugador un buen que a lo mejor en otro sitio hubiera tenido incluso mejor carrera que en Utah, que terminó ahí un poco de sexto hombre perenne, ¿no? A raíz de la llegada de Karl, pero que yo aquí sí, por ver lo que eran los equipos, ¿no? Más pensando con dudas en los Mavericks y yo ahí le veo, lo veo ahí, pero vamos, mejor jugador Bailey que Craig Ilo, pero viendo luego toda la carrera que tuvo Ilo, es un jugador de estos que yo quiero en mi equipo y, sí, hombre. y me he dejado llevar un poco más eso por los intangibles, digamos, que por la calidad en sí de los jugadores. Hombre, Craig Ilo hay que reconocer que un súper especialista, ¿no? Y la verdad, oye, defendiendo a Jordan, que no era moco de pavo, y luego metiéndolas que en The Shot, que cuando metió Jordan el tiro, el que metió el tiro anterior fue Craig Ilo, ¿eh? Sí, por eso que es un jugador que... De carácter, ¿no? O sea, la cosa, claro, sí, que Jordan se lo comió, mismo, digo, coño, es que... Claro, es un jugador que parte de la nada y termina siendo titular en un equipo de muchos años, en un equipo que estaba siempre ahí favorito. Para este año puede ser el de Cleveland, tal. Y él estuvo ahí a base de, también otro de los de ganarás el pan con el sudor de tu frente, ahí hasta el final. Y bueno, ¿qué balance hacemos de este draft del 83? Pues mira, ¿no? Yo quiero un resumen, porque hemos decidido hacer cada uno nuestros numeritos. Bueno, primero hemos elegido no en la misma posición, pero los mismos jugadores. Lo de Roy Hinson, ¿no te parece un poco injusto, no? Que ninguno lo hayamos metido. Porque tuvo buenas temporadas. Sí, pero un jugador bastante limitado y claro, yo creo que su hito de carrera fue lo de que gracias a él tuvieron a Brad, ¿no? Que fue, que lo mandaron... Sí, lo cambiaron por el número 1 que era Brad Doherty y se hizo Cleveland con Brad Doherty, que eso es de traca, ese cambio de para luego traspasar a Moses Malone, pero bueno, eso no, pero bueno, no, mira, yo en mis 10 he elegido a Drexler, Byron Scott, Dale Ellis, Derek Harper, Doc Rivers, Jeff Malone, Rodney McRae, Thurl Bailey, Ralph Sampson, que eso es el mayor cambio respecto de ti, y Craig Ilo. Y tú has elegido en el número 1 Sampson, en el 2 Drexler, Dale Ellis en el 3, Derek Harper en el 4, Byron Scott en el 5, que yo lo había metido en el 2, Doc Rivers en el 6, Rodney McRae en el 7, como yo, Jeff Malone en el 8, Craig Ilo y Thurl Bailey. Más o menos lo mismo. Yo a Ralph Sampson me lo he llevado a un equipo más abajo. Es difícil evaluarlo de Sampson, ¿no, José Manuel? Porque claro, este hombre, la verdad que tuvo 3 temporadas, como tú dices, muy buenas, sin ser de nivel MVP, que es lo que le pedíamos. Lo que pasa es que claro, después de la primera temporada, ya cuando llegó Olajuwon pasó a ser el mejor jugador del equipo. Sí, pero que en teoría yo creo que eso es lo que mejor le hubiera venido a él, ¿no? Si lo hubiera aceptado de buen grado, el ser, yendo a lo fácil, ¿no? El Pippen de Olajuwon, pues pudiendo jugar por fuera, que era lo que él quería, jugar de 4, ayudando. Yo creo que sí, bueno, viendo lo que hicieron en el 86 con un equipo jovencísimo en el que prácticamente eran ellos dos y jugadores de rol, y les llevaron a la final ya con Olajuwon 23 años y Sampson 26, pues todo el mundo veía a los Rockets como el equipo que iba a dominar la liga a finales de los 80 y bueno, no fue así porque se fue Sampson. No, bueno, aparte de que se fue Sampson,
esta gente en la 86-87, Wiggins y Louis Lloyd, claro, se fueron por drogas, eran dos jugadores importantes. Entonces, claro, y luego pasó lo de Samson, ya, bueno, Olajuwon pasó pues por el desierto. Hombre, a mí el draft, el mejor jugador es Drexler, que fue un gran jugador, pero claro, no es no es un top 30 de la historia, o sea, no es de esos que digas, joder, es un súper jugador, era muy bueno. Y luego el resto, la verdad, quitando el caso de Ralph Sampson, que ya vemos que por las lesiones pues es difícilmente catalogable, el resto son clase media alta, buenos jugadores, pero claro, es que no hay ninguno que lo rompa, ¿no? Sí, posiblemente es el peor draft de la década. Sí, Los yo 80. creo que sí. Es que ahora... ahí con el del 86 por todos los problemas que hubo de drogas y... Bueno, sí. Ahí, pero vamos, entre estos dos estarían, ¿no? Los dos peores drafts de esta década. Es que sobre todo porque luego vienen el del 84, Jordan, claro. Olajuwon, Barkley, Stockton, y lo que te digo del 85, Patrick Ewing, Joe Dumars, Karl Malone, Xavier McDaniels, Chris Mullin, claro, es que, bueno, y jugadores, claro, tipo en el 84 Sam Perkins, claro, que es que se te empieza a llenar la liga con jugadores de altísimo nivel y luego de nivel medio, ¿no? Tipo también por ahí estaba Alvin Robertson. Bueno, es que unos jugadorazos como la copa de un pino. Esos sí son dos drafts que te cargan la liga y aparte, bueno, empiezan a configurarse. Luego en el 86 y en el 87 llegan jugadores, secundarios. Llega Pippen, llega Rodman, ¿no? O sea, gente que va a ser muy importante de cara a los títulos. Sí, también, claro, veníamos de un draft tampoco súper potente, pero claro, James Worthy, Dominic Wilkins, Terry Cummings. Claro, esos tres. Pues se queda eso, un poquito corto este draft, pero bastante clase media que tuvo ahí carreras largas. Este top 10 no está nada mal. Sí, hombre. En global. Está muy bien. Y nada, pues repasado ya el draft del 83. Sí, ya a seguir con la temporada. Pues repasado el draft este de 1983, que lo que hemos comentado, no pasará a la historia ni por la calidad ni por la cantidad de jugadores que triunfaron así claramente en la liga, pero que oye, ha dado su juego Manuel, y sobre todo un Drexler que nos gusta mucho a nosotros, salió de aquí, así que tiene un lugar en nuestro corazoncito este draft. Sí, Drexler, que bueno, fue uno de los grandes rivales, ¿no? De Pistons, de Bulls, de Lakers, y luego, ojo, que quizá no lo hemos remarcado, la importancia de Byron Scott para los anillos. Fue un jugador muy importante, para ellos. Les cubrió muy bien la baja de Norm Nixon y yo creo que fue el complemento perfecto para Magic, porque no demandaba jugar de base, dirigir. En defensa le cubrió mucho y en ataque no era manco, precisamente. Y que aguantó 5 o 6 años más de lo recomendable sin raparse, él ahí luciendo calva y tan pancho. Sí, un señor. Un jugador que creo que comentó Miguel Ángel Paniagua que era también un Don Juan, Manuel. ¿Ah, sí? Parece ser que sí. Otro. Que era, digamos que eso, que tenía sus aficiones y sabía cómo calmarlas. Sí, no le tenía yo ahí catalogado. ¿Quién has dicho que ha tenido 14 hijos de este draft? Sí, del Thread. Sí, del Thread, sí. Luchando con Calvin Murphy, pues bueno. Sí, bueno. Drexler hubiera podido tener 14.000 si lo hubiera. Si lo hubiera intentado. Si ese hubiera sido su propósito vital, poder hubiera podido. Claro. Así que bueno, pues nada, de comentarios y esto, pues agradecer a la gente como siempre que se pone en contacto con nosotros. Hoy tienes todo el coche al ralentín, ¿no? Tenemos que acabar rápido el programa, así que
Vamos a decir dónde pueden encontrarnos la gente que se quiera poner en contacto con nosotros a darnos cariño y amor o crítica o lo que sea. Exacto. Bueno, lo que nos están escuchando, pues suponemos que a través de iVoox, a través de Apple Podcasts, Google Podcasts, incluso en YouTube. Tienen en la descripción del audio el Excel con todos los audios que tengo grabados hasta la fecha, todas las temporadas, los especiales, entrevistas, el Twitter, @baloncesto, el blog, el canal, el grupo de Facebook, el canal de YouTube, el canal de Telegram y el correo electrógeno, era baloncesto@gmail.com. Perfecto, pues no te vamos a hacer gastar más gasolina, que está muy cara. Hemos llegado al final de este programa. Un saludo para todos y si no pasa nada, nos encontramos por aquí la próxima semana. Fuerza y honor.